Bienvenidos a un nuevo episodio de la Sala de Profes. En esta ocasión nos complace presentarles una conversación enriquecedora con el profesor Pablo Ramírez, una figura destacada en las redes sociales por sus clases interactivas de física que han cautivado a estudiantes de todas partes. Únanse a nosotros para una conversación esclarecedora y reflexiva sobre estos temas fundamentales que impactan directamente el futuro de la educación y el desarrollo social. No se lo pierdan. Queremos agradecer a Casona Compañía por facilitarnos el espacio para realizar esta entrevista. Por intercesión de Pablo, el entrevistado, nosotros tuvimos la fortuna de conocer a Carlos, el director, que nos facilitó un espacio comodísimo para realizar la entrevista. Así que si andan por el barrio Yungay, no se pierdan la oportunidad de tomarse un café en la cafetería de Casona Compañía y aprovechar de conocer el hermoso espacio que tienen. Esto se encuentra en Compañía de Jesús 2820, Santiago de Chile. Su página web es www.casonacompañía, con no una ñ, sino una ni.cl. Seguimos. Y la verdad, hoy día tenemos un invitado muy especial. Hoy día tenemos a Pablo Ramírez con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de este podcast. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, pero la verdad es que es un gran hito para nosotros porque no sabíamos hasta hoy día que el profesor Pablo Ramírez es el profesor con más seguidores en Chile. En su cuenta de Instagram también tiene TikTok, ¿o no? TikTok Vi que también también. tiene YouTube con clases excelentes. Que también, bueno, de eso vamos a hablar en el fondo de tu Mm. trayectoria durante los años. Y quería partir el podcast con una pregunta que parto con todos mis invitados, que es de toda la gama de carreras que pudiste estudiar cuando saliste de cuarto medio, aunque quizás, bueno, tú no estudiaste pedagogía per Mm. se, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué te inclinaste como a la más difícil, que es la pedagogía? Eh, lo que pasa es que la pedagogía fue como la carrera que me enamoró en el camino, digo yo. Porque yo entré a estudiar física, licenciatura en física, en el liceo, del liceo pasé a la universidad con esa idea de ser científico toda mi vida, desde chiquitito que me acuerdo que me gustan los animales, los insectos, el medio ambiente, como que siempre me ha gustado, ciencias naturales siempre era mi ramo favorito. Después entendí cuando llegué al liceo de aplicación, a media, entendí la diferencia que era física, química, biología. Siempre me fue bien en matemática, pero no le encontraba mucho sentido más que ocupar los números, ¿no? Entonces, cuando entendí lo que era la física, también me fui enamorando de esa ciencia, de la química. La biología la dejé un poco de lado. Mi mamá quería que yo fuera médico, como todas las mamás en Como Chile en los todo años 90. médico abogado. Médico, abogado, arquitecto, ingeniero. Esas eran como las opciones. Pero claro, la biología me gustaba, pero no como para estudiarla, ni para pensar que iba a ser lo que iba a hacer toda la vida. Pero siempre la ciencia me llamó la atención. Cuando entré a física, fui ayudante, eh, hice clases particulares también. Y ya cuando me llamaron de un colegio en sí, yo me di cuenta que aparte de querer esta ciencia, porque me llamaron para reemplazar a un profe de física, y no era un reemplazo tan fácil porque tenía 22 años, recién saliendo ya de una carrera, 22 años sin saber lo que era hacer clases a 40 personas, solamente clases particulares, y me di cuenta que era bueno enseñando y que había un mundo que parece que no era tan estudiado, que era el mundo de la pedagogía en física y ciencia. Entonces decidí estudiar pedagogía en física y en química para poder desarrollar esta nueva faceta que yo estaba descubriendo en mí a los 22, 23 años. Así que 22. Wow. fue como una decisión que la tomé después de experimentar lo que significa enseñar. Entonces igual yo creo que fue una linda experiencia y una buena instancia también para decidir. Del colegio nunca pensé ser profesor, ¿Nunca pasó por tu cabeza no, como voy a ser profesor, voy a estudiar pedagogía? no, Nada de nunca eso. pasó por mi cabeza, a pesar de que tenía buenos profes, Ujú. siempre me inspiraron a estudiar, más que nada, pero por mi época, por los años 90 que digo yo, Ujú. que yo soy de esa generación, eh, siempre todo lo que uno estudiaba era para ser un profesional, porque había que romper esa brecha social. Entonces
por lo menos de mi entorno social, ocupábamos el colegio, el liceo para salir de nuestro entorno. Entonces, convertirnos en profesional, comprarnos nuestra casa, el auto, lo típico que dicen todos Exacto. ¿Y nunca te las familias. imaginaste volver al liceo en el fondo, pero con otra ropa, con otro uniforme en el fondo? Sí, siempre o sea, todavía me hubiese gustado hacer clases ahora en el liceo, pero también siento que, bueno, el Liceo de Aplicación es un liceo emblemático de muchos años. Yo siempre quise estudiar ahí. Y yo también sé que nunca les va a faltar profe tampoco. Entonces, como que me dedico también a buscar en otro lado, donde hay una falta, Ujú. una escasez de profes, sobre todo los profes físicos. Sobre todo los profesores de física, sí. A los 22 años, enfrentando un curso de 44, Sí, 45 y alumnos, yo creo que es súper heavy. muy chocante porque me pasaron el libro y me acuerdo, de ahora todavía me acuerdo. La primera clase fue un cuarto medio más encima. O sea, habían niños, Oh, wow. habían 40 alumnos que tenían 4 años de diferencia conmigo. Sí, pues. Entonces, llegar a enseñarles física a 40 niños, adolescentes ya, no niños, y nunca haber hecho clase así. Entonces fue un desafío, me equivoqué mucho, pero me gustó. Esa es la diferencia, que me Pero sí. gustaron. Exacto. Hay una experiencia que en el fondo no muchos tienen porque en algunas carreras de pedagogía, por ejemplo, la universidad que yo estudié, yo no sabía que iba a ser buen profe, entre comillas, o profe al tercer año como de las prácticas. Uno pasa a primero, segundo año, ya recién en tercer año, uno lo mandan a los colegios como para ver si tiene madera de profe. Claro. En el fondo igual este es como 2 años así como en el limbo de no saber qué hacer. Yo conozco mucha gente que estudió esos 2 años, se enfrentó a las prácticas y se dio cuenta que no quería ser profe. Tú, qué bueno que ya tenías como tu título, estabas como recién egresando de física y tuviste como la experiencia de la práctica y ahí como que fue lo contrario para ti. Vaya, ¿sabes qué? La pedagogía es lo mío y como que voy a ir para allá. No, y también es un tema, lo que tú estabas diciendo, un tema que a lo mejor después lo podemos desarrollar, Ujú, pero las carreras de pedagogía en la universidad igual, yo creo, según mi opinión, hay algunas que no están muy bien enfocadas justamente por eso. Más que entusiasmar a ser profesor, como que al revés. como que te meten miedo Sí, así con él de sí, repente, sí, pero de eso todas maneras. después lo podemos ver, pero en realidad yo tengo mi opinión con respecto a cómo se están enfrentando los nuevos profes, cuál es la cuna, de dónde vienen, porque las mallas curriculares no son muy buenas, creo yo. Yo Ujú, creo que hay harta universidades que están haciendo harto esfuerzo para que los chiquillos tengan su práctica en los primeros años. Y eso igual es bueno. Pero todavía hay algunas que están como en el sí, pues en pasado otro. todavía con el tema de saber mucho, estudiar mucho, mucho para después Correcto. no utilizar eso que estudiamos. Porque todavía yo conozco muchos profes de matemáticas, de ciencias, sobre todo, que incluso lenguaje, que estudian cosas que nunca van a enseñar. Entonces a veces uno dice que eso es netamente como para uno, pero se supone que uno está estudiando para otros. Entonces ahí me produce un poco de ruido el tema de las mallas, que son casi como una Sí. ingeniería, como estudiar derecho, más pedagogía. Entonces como muy dura la malla de pedagogía. Hoy resonó mucho en mí, como me veo reflejada la malla en la carrera que yo estudié con lo que dijiste, porque de verdad yo sentí que en mi universidad, sin ánimo de merecer ni nada, pero siento que me prepararon muy bien como en el tema del inglés. Yo soy un profe de inglés, sé muchas cosas de lingüística, de historia de Estados Unidos, historia de Gran Bretaña, poemas, libros, así como todas las cosas. Me prepararon muy bien en mi materia, soy un muy buen profesional respecto a el inglés, pero ramos de pedagogía yo tenía así como uno al semestre. Ya, eso es muy Y poco, es muy poco, muy sí. poco. Yo siento que me siento muy preparado con los contenidos, pero las habilidades para transmitir esos contenidos a los estudiantes, Mm, quizás no tan fuerte como en lo otro. Y yo creo que es un punto súper importante porque estamos estudiando pedagogía, pues yo no estudié inglés así como para sacar un título en inglés, yo claro. estudié para ser un profesor de inglés. Igual siento que el tema como de las mallas y de las buenas asignaturas que tengan, los buenos ramos que tengan, es súper importante para la formación de los nuevos profesionales y los profesores en el fondo de Chile. En realidad es como el tema complicado que se tiene en la escuela. Si yo siempre defiendo a mis colegas, a la mayoría, porque yo sé que hay profes buenos y malos, pero para no llamarlo así bueno y malo, yo sé que hay unos que están más preparados que otros y para mí todos los profes saben mucho.
la mayoría de mis colegas con que yo he trabajado son expertos en su área, pero la falla no es saber, la falla es cómo enseñar. Y eso es otra ciencia más. Es casi una carrera aparte. Entonces, cuando te dividen tu malla en ser experto en una cosa y pasarte cómo enseñarla, pero de verdad, yo creo que ahí vamos a estar haciendo un cambio de los nuevos profes que vienen ahora, que no son tan teóricos tampoco, Sí, un cambio más radical. prácticos de cómo enseñar algo, aunque sea más básico, da lo mismo. Ujú. Porque todo lo que yo estudié en física no me sirvió para a enseñarle a niños de media, porque lo que yo estudiaba era algo muy difícil de licenciatura. Y al final me tuve que yo estudiar eh, lo que yo estudiaba en la media. Ujú. Porque ¿de qué sirve que yo sepa algo muy cabezón si no lo puedo enseñar? Quizás volver a estudiarlo como en términos más simples para Claro, poder porque como si eso es traspasarlo. difícil. Eso es difícil, Eso es condensar difícil. eso Tratar de que así. otra persona entienda eh, cualquier cosa, pero que lo entienda. No que tú sepas algo y lo hables, no. Ujú. Eso es muy difícil de hacer. Correcto. Cambiando un poquito el tema, en Chile tenemos dos tipos de educación, creo yo. Como está la pública y la privada, que entre sí son muy diferentes. Tú cuando hiciste tu práctica, tu primer acercamiento a la educación, ¿en qué tipo de colegio fue? Municipal. Fue un Ujú. colegio municipal. Es que yo no hice práctica, de hecho. Sí, pues no fue Claro, práctica. porque Ujú. cuando yo estaba trabajando ya trabajé en el liceo municipal en Las Condes, eh, yo estaba estudiando, ahí me empecé a estudiar pedagogía, pero es como los nuevos planes de ahora. Pues yo estudié en una universidad que ya no existe, que es la Universidad Vicente Pérez Rosales, que Mm. después la compró el INACAP. Ahí estaba la pedagogía en química. Como yo ya era profesor de física, o sea, licenciado en física, no tenía para qué estudiar de nuevo pedagogía en física. Mm. Y esa universidad me dio la opción de poder yo trabajar y estudiar, porque estudiar en la UMS, en la Chile, en la USACH, en el tiempo que yo estaba trabajando, 2007, 2008, no te daban tantas opciones de libertad. Entonces, o era diurno o era diurno. Y yo, a mí me estaban contratando para 44 horas. Entonces yo después de mi trabajo tenía que sacar los ramos de pedagogía y es más o menos lo que se está haciendo ahora en alguna universidad, eso de sacar la pedagogía ya teniendo un título. Ah, sí, sí, sí. Como, Es ya, como el año en eso pedagogía. la Universidad Ujú. Vicente Pérez Rosales me dio como la opción de tomar ramos con otras carreras, me acomodó el horario y pude estudiar pedagogía en química y tengo las dos especialidades, Ah, física y química. ¿y tú cuando estabas estudiando pedagogía en química, tú ya estabas trabajando como Ya profe? estaba trabajando como profe de física ya 44 horas, entonces fue Wow. full, fue Sí, full. pues salíais de tu casa, ir al colegio, después del colegio a A la la universidad y U. después a la casa. ¿Y a qué hora llegáis más o menos a la No, casa? 10, 11 de la noche, a veces a las 12, de lunes a viernes. ¿Y llegáis a puro dormir así? Menos mal que tenía 23 años, entonces Sí, tiene la había energía. energía, sí, pues me Y imagino no que había sí. auto tampoco, así que había que hacerlo con micro. Estaba recién partiendo el Transantiago, era todo un tema. Oh, Yo imagino. viviendo en Conchalí, yo soy originario de Conchalí, Ujú. a Las Condes, en micro, sin metro como el de ahora que existe en Conchalí, que Sí, pues. hubiese existido ojalá antes. Te Eh, demoráis una hora y media, la verdad. Claro, po, había que, incluso me iba con algunos colegas por ahí, pero era difícil, fue difícil, pero mi primera experiencia, y eso también lo agradezco al destino, porque yo no lo Ujú. busqué, fue en un colegio municipal, así como yo también provengo, porque también me interesa como la misma línea en que yo fui formado. Entonces, uno puede decir que Las Condes, pero Las Condes tiene su parte, hay hartas personas de población, hay una Hay parte muy social que hay que vulnerable, intervenir, sí. una parte vulnerable ahí también en Las Condes que pocos colegios existen para ese tipo de alumnos. Entonces me desempeñé como, yo podría decir, todas mis prácticas las convalidé por trabajo. Así que Qué no hice buena. ninguna práctica, yo ya era profe ya. Sí, pues tú no tuviste una práctica per se como nosotros que No, tenemos notas de claro. práctica así y todo. Y más encima con Wow. jefatura primero medio. Jefatura, Sí, me dieron mientras, jefatura. mientras estudiabas pedagogía. Sí, mientras. Oh, ya tú estás ahí aprendiendo donde las papas queman No, nomás, así, al choque, fue sí. difícil. Yo creo que mientras más difícil fue esta experiencia, yo creo que más enriquecedora también fue. Me imagino que sí, po. Sí, Sacaste lo mejor de eso. de hecho todavía tengo contacto con mis primeros alumnos. Yo sé que son, que ya tienen familia, son profesionales, Qué pero bonito nos ese llevamos por vínculo que se 4 o 5 hace. años, pues, Sí, imagínate. porque, wow. Eso fue muy, muy heavy saber ahora que ya son Ujú.
y que se acuerdan todavía de las clases, de las cosas que hacíamos, igual era Tuvo que haber sido entretenido. muy significativo para ellos en el fondo que alguien tan joven, tan como ser. Y yo creo que igual lo deben haber encontrado más cercano y tiene que haber sido un punto para conectar más con ellos, como la Sí, cercanía etaria. sí, también eso es un plus también cuando uno tiene ese, puede ser la edad, pero si ya cuando uno es más viejito tiene ese carisma de que también ser más cercano, porque los chiquillos igual buscan como entender, pero entender en base a la confianza más que del, oh, el profe que está Ujú. en un altar, que es como lo que yo aprendí en mi época, que el profe estaba allá y nosotros estamos acá, tenemos que llegar ahí. Como esa horizontalidad también yo encuentro que es como mucho mejor ahora. Sí, yo también recibí ese Y tipo de educación. Y una de las grandes cosas que hablábamos igual fuera de cámara es la importancia de la educación pública. Es como un mm, ferviente creyente y abogáis mucho en el fondo por la educación pública y a eso iba como mi siguiente pregunta, como ¿por qué crees que la educación pública es tan importante como en nuestro país, acá en Chile? es que yo creo que por un asunto netamente de historia, así como si uno se pone a ver unos libros de historia no solamente, uno tiene que entender que nuestro país, ser chileno aquí, vivir en Chile, es netamente gracias a la educación pública que se comenzó unos 200 años atrás, con el Instituto Nacional, con estos liceos que se empezaron a formar para que la clase obrera tuviese ese salto educativo. Y después de 200 años, cuando a mí me tocó entrar al liceo, yo me encontré con un curso que tengo mi WhatsApp de mis compañeros todavía, Qué de bueno, los qué canarios lindo. que les mando saludos. Hay profes también, hay hartos profesionales muy buenos. Yo de Conchalí me di cuenta, mis papás siempre nos inculcaron de que había que salir de la comuna a estudiar en un liceo bueno para que nos fuera bien. El liceo público, desde mi perspectiva, es el puente para poder también formar profesionales, pero ojalá formar más personas, formar en ese mundo que no sale mucho en la televisión, porque la televisión es muy extrema, Sí. o mucha plata o muy pobre, y a veces no es tan así, la media estamos ahí. Ujú. Y está la Y mayoría los ahí. que estamos ahí, hay comunas como Conchalí que no tienen un liceo que te prepare para entrar a la universidad. De hecho, no sé si existe todavía, pero yo creo que no. Me atrevería a decir que en Conchalí no hay un liceo público que te enseñe para poder ser un buen profesional. Hay harto Técnicos liceo técnico y profesionales. eso está Ujú. bien, pero tiene que haber para todo. Entonces yo obligadamente tuve que salir de mi comuna a estudiar a otra comuna, porque ahí estaban los liceos buenos y que me permitieron también ser lo que soy. Entonces a veces yo digo, ahora estoy trabajando en Colina, una comuna muy lejana, Extrema también que no hay en metro en construcción. Colina, Ujú. entonces por eso los de Colina, los de San Bernardo, los de Paine le llaman Santiago, Santiago, la ciudad, voy a Santiago, porque se Mm. sienten muy lejanos a lo que es Santiago en sí. Eh, y estos alumnos que yo le hago clase, yo me siento identificado con ellos porque ellos literalmente tienen que salir de su comuna para hacer algo que quieren, muchos quieren ser profesionales, pero en Colina no hay universidad, no hay instituto, no, es como muy parecido a estas comunas extremas que tienes que salir de ahí. Y la educación pública es el puente para salir de ahí. Por eso yo creo que tanto en que tiene que haber una educación pública, la palabra calidad como que está muy manoseada, Sí. pero la calidad no es netamente tener un muy buen puntaje, sino que también formar personas. ¿Y cómo Entonces, tú, disculpa, cómo tú diferenciarías como una buena educación pública de una mala? ¿Como qué elementos tendría que tener la buena educación pública? primero mirar al estudiante como persona, eso es lo primero, no como un número más, un número menos. Eh, si bien es cierto, las épocas van cambiando, yo estudié en una época en que había que dar una prueba para entrar, los mejores, decían, los mejorcitos de las comunas de Santiago llegaban a estos liceos Ujú. y me encontré con un curso donde todos mis compañeros eran buenos, eran como los primeros lugares, pero de sus comunas, de Maipú, Ah, Puente Alto, San Bernardo, de todos lados, y qué nos juntamos ahí. buena. Y era igual se catalogaba como un número más que una persona el estudiante, el alumnado. Claro que yo a mi liceo lo quiero harto porque yo siento que el liceo de aplicación tiene un carisma distinto al otro liceo por su historia. Los profes también te enseñan a ser persona.
Te obligan a estudiar, te obligan y te dicen, sabéis que el sistema es así, ustedes tienen que estudiar sí o sí. Toma, ahí tenéis una guía de 500 ejercicios. Tenéis que hacerla porque si no la hacís, los otros te van a ganar. Si te queréis salir de esta como margen social, tienes que pasar esa barrera de hacer 500 ejercicios, estar 2 horas pegado en una prueba, 3 horas, hacer un trabajo bueno. Eso está, pero aparte el liceo formaba personas. Y por eso creo que una educación de calidad es aquella que te permite pasar esa frontera cognitiva, se podría decir, que tú vienes de la casa, porque no todo en la casa nos enseñan conocimientos, cosas que uno se enamore de la educación, del saber, eh, pero también que forme buenos profesionales. O sea, a mí habían varios profes que yo admiré mucho en el liceo, que eran secos, podrían hacer lo que hicieran. Profe de historia podría ser el mejor abogado, el mejor historiador, pero él quería estar ahí. Quería ser profe. Entonces, esas cosas uno lo van marcando porque él era formador de personas y no de puntajes. Entonces, yo Exacto. creo que la educación de calidad va por ese lado. Qué bueno. Y el puntaje viene solo, la nota viene sola. Ujú. Viene como por. Va a venir igual, porque una buena persona, una persona con ese tipo de educación, le va a ir bien igual, le va a ir bien siempre. Pero si nos enfocamos solo en eso, en ese exitismo, no sé si la calidad representa los números Ujú. principalmente. Qué bueno que mencionaste el tema de la imagen del profesor, porque para allá iba mi siguiente pregunta, que era cómo contribuye como un buen profesor a la educación pública. Tú mencionaste como que más que formar un puntaje, un número, es formar como las personas, ¿no? Como una buena persona. ¿De qué otra manera puede contribuir el profesor en la educación pública? Hay una pregunta que me hicieron el año pasado cuando estaba en ese concurso que era cómo los profesores encantan a los alumnos a ser profesor, por ejemplo. Entonces, yo creo que un profe contribuye no solamente en el conocimiento, un profesor contribuye en que hay, sobre todo en la enseñanza media, hay cierta época en que los adolescentes necesitan ser escuchados. Necesitan ser escuchados. No todos tienen un papá y una mamá presente, no todos tienen el consejo que deberían tener. Y yo creo que ese espacio lo tiene que llenar un profesor. Ni siquiera lo Mm, debería. sí, po. Igual soy un poco tajante en algunas cosas. Yo podría decirte, la opción, el profesor, no es que sea papá y mamá de los alumnos. Eso no. No hay que tener esa idea. Pero si tú ves que hay alumnos que necesitan el apoyo tuyo, y no del punto de vista de contenido, de concepto, uno lo tiene que hacer. Eso es parte del trabajo, del trabajo. La pedagogía va mucho más allá de enseñar un conocimiento. Entonces, los profes de la enseñanza pública, adm- los admiro a todos, y por eso también soy parte de ella, y que yo sé que hay liceos complicados, muy complicados, que la misma serie El Reemplazante Oh, sí, lo, muy lo buena. refleja, que ahí hay que entrar por otro lado, o sea, ahí en la serie se muestra, hay que entrar por la parte personal. Los chiquillos necesitan ser escuchados, necesitan tener una confianza en un adulto y eso se puede lograr en la pedagogía. Cuesta mucho, pero basta con que uno, si uno ve a un alumno triste, complicado, uno pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Con esa sola pregunta ya la persona puede, confía en ti, el alumno dice, existo, El profe, sí, el profe me ve, el el profe se profe se dio preocupa. cuenta, entonces uno ya también, y uno también va generando ese como tino también de saber que algo le está pasando a tu alumno. Este está llorando por esto, este tiene pena por esto otro. El alumno que siempre pescaba todas las clases hoy día está raro. Ya. No hay que Mm, olvidarse de esas cosas y yo creo que la educación pública tiene mucho de eso, de que los profes pueden cambiar a los chiquillos con una pregunta incluso. sí, po. Así que Y es súper importante eso. de todas maneras. Y uno como profe, ¿tú trabajas en educación pública en este momento? En estos momentos sí, pues, estoy en el Ujú, Liceo Municipal de Colina. ujú. ¿Cuáles dirías tú que son como los grandes desafíos que tiene la educación pública en Chile, los que enfrenta hoy en día? Mira, yo he tenido experiencias con trabajos con equipos directivos, en Quilicura, principalmente con trabajos del ámbito ya
fuera un poquito más fuera del aula. Y claro, lamentablemente, pucha, las estadísticas, los números siempre están restringiendo a los liceos de parte del ministerio, sea cual sea el cabecilla. El ministerio siempre está como pendiente, o la superintendencia se podría decir, de la asistencia, que de las firmas, que de las notas, que del puntaje. Entonces, incluso yo he escuchado a algunos alcaldes decir, este año necesito 5 puntajes nacionales, si no vamos a tener problemas. Entonces, ya con ese tipo de frase, uno dice, pucha, ¿por qué es tan importante para ellos tener puntaje nacional y no fijarse en estos chiquillos que nunca pensaron estudiar algo y ahora quieren estudiar algo, independiente que sean puntaje nacional o no? Entonces yo creo que el desafío de la educación pública no es solamente mirar números, que yo sé que en el discurso está, a lo mejor en el gobierno que está ahora, yo siento que se plasma como que el alumno no es un número, pero en lo concreto, en lo que pasa en los liceos, eso es lo que pasa. Los papás eligen a los liceos por cómo le va en la PAES, El cómo le va en el CIMSE, CIMSE. sí. Uno dice, no, es que ahora el CIMSE no se prepara, la PAES debería no prepararse, pero los talleres que son talleres para que los alumnos se puedan divertir, quizás se puedan ampliar después de una jornada, se transforman en talleres PAES, se transforman en talleres CIMSE. Entonces, que eso no sé si es tan culpa de los profes, porque si a mí me ponen un taller PAES, le enseño PAES. Exacto, uno sigue las reglas y los Claro, órdenes del 5 6 de la colegio. tarde, 7 de la tarde incluso, tengo que hacerlo porque así se llama. Si me dijeran taller experimentando con las ciencias, es súper distinto. Muy distinto, bueno, Muy como que ya distinto. suena más motivador, yo me quiero inscribir ya. Entonces ahí donde, claro, po, ciencias en la cocina, ciencia en la vida. Sí, qué buena. ¿Te imagináis? Entonces eso yo creo que es una deuda que tiene pendiente todas las personas que trabajan en el Ministerio de Educación, y no solamente en el de Educación, en todos los ministerios, de mirar a la educación pública como ese puente para formar personas de calidad y no, ya, todo Chile tiene cuarto medio, ya ahí, es que hace 20 Mm, años no todos estudian cuarto medio, ya, pero ¿y qué significa eso? Porque es un cartón, pero todos sabemos que hay liceos que inventan notas, lo hacen pasar de curso, si hay un liceo que tiene 50 repitentes, no van a hacer repetir a todos. sí, es cierto eso, qué buen punto Sí, pues, o tomaste, sea, sí. yo he trabajado en sistema público y particular subvencionado que yo he escuchado literalmente, ¿sabéis qué? Tenemos que tener 12 repitentes, porque si tenemos 50 nos van a retar. Entonces, imagínate que ese tipo de diálogos que uno va escuchando, uno dice, chuta, ¿dónde está la calidad? ¿Qué daño le vamos a hacer a un niño que realmente no sabe nada y va a salir de cuarto medio sin saber nada? Solo por el hecho de que, ya nosotros tenemos no sé cuánta tasa de niños que alcanzan el cuarto medio. Entonces, por ende, somos buen colegio. Y ¿Pero qué si, significa ese número? por el tema de la culpa, porque si no te Ujú. van a echar la culpa, que el liceo es malo, eh, y que también eso lo enfrentan los profes, ojo. Por ejemplo, si yo soy profe jefe y tengo 3 repitentes, me retan a mí, pues. Ujú. Como si la culpa fuera mía de que tuviera yo 3 Exacto. repitentes. Ese es el decreto 67. Exacto. Ese es el decreto El decreto, el 67. famoso decreto 67 que como que del punto de vista numérico te obliga a, Ujú. pero todos sabemos que en educación hay buenas ideas, pero están muy mal planteadas a veces. Porque el decreto Exacto. 67 llegó para solucionar un problema, sí, pero en estricto rigor tú no estás solucionando un problema si es que solamente ves el número. Ujú. Deberías ver realmente el proceso que se hace con un alumno, y para eso necesitas personas capaces. No una persona que te diga qué es lo que pasa en las corporaciones, en los municipios, que te pida la cantidad repitente. Exacto. ¿Cachai? Ese... Muy... No, muy raro. A ver, ya, imaginemos, tengo el poder mágico, las capacidades supernaturales de hacerte ministro de Mm. Educación. ¿Qué medidas como políticas tomarías tú en la educación para mejorar la calidad de la educación pública en Chile? O sea, yo siento que en términos, yo no sé si lo podré hacer, pero en términos como de decisión, Sí. yo trataría de no darle tanto.
porcentaje o tanta importancia a la PAES. Si la pudiese eliminar, la eliminaría. Imaginemos que no tiene restricciones, puedes hacer lo que quieras con la educación. Elimináis la PAES. Sí, porque yo viví esa generación de que yo di la prueba de aptitud académica, la penúltima, el 2001. Y para mí fue un estrés de gigante, o sea, me enronché entero el mismo día que tuve que ir a dar la prueba de aptitud. Llegué a mi casa nervioso, si me iba mal, no tenía opciones. Entonces, siento que todo se defina en una prueba, siento que es un poco ridículo. Entonces, eso ha ido mermando. Sé que año a año te ven las notas, te ven los... Hay universidades que se la están jugando por el tema de que si los alumnos participan en cosas, les damos puntaje, que son como los ingresos especiales, ingresos por mérito. Pero yo creo que la PAES podría ser dirigida en otro ámbito. Sé que está muy bien lograda en términos de habilidad y cosas así, pero ya, se ha ido mejorando durante mucho tiempo. Pero podría valer menos porcentaje. Yo creo que si la PAES vale un 20%, un 10%, la gente se concentraría más en lo que pasa en el liceo. Y eso siento yo, no sé si estarán todos de acuerdo o no, pero yo siento que eso le daría más importancia al rol del profesor también. De todas maneras. Porque imagínate que actualmente para estudiar ingeniería te piden la prueba de ciencias 10%. ¿Ya? Y la prueba de ciencias son 3 asignaturas. Biología, física y química. Es una de las pruebas más difíciles que hay. Son 80 preguntas. 2 horas y media, 2 horas 40 pegados ahí en 3 asignaturas. Y el 10% nomás. Y solo el 10%. En medicina creo que alcanza el 20% en algunas universidades. Pero si te piden el 10% de 3 asignaturas, imagínate la importancia que le daban los chiquillos a física, química y biología. Nada. Si de ese 10% se divide en 3, o sea, cada asignatura vale el 3%. Es muy poco. Muy poco. Muy poco. Y matemática el 40%. Entonces, claramente van a pescar mucho más la clase de matemática que la de física, porque les conviene para entrar a esa famosa prueba. En los preuniversitarios van a pedir justamente que tengan clases de lenguaje y matemática, porque son las que más porcentaje hay. Y me carga que sea todo un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque al final el ingreso a la universidad, la PAES, es un negocio para todos los preuniversitarios, que no todos son buenos, y que también les sirve para poder pedirle dinero a personas que quieren que sus hijos salgan adelante, se endeudan para poder pagar un preu porque saben que el liceo no les va a dar todas las herramientas para entrar a la PAES, que son todos estos liceos vulnerables, comunas vulnerables, y el papá y la mamá se endeudan y dicen, ya, si te inscribo en este preu, te va a ir bien. Y se la juegan. Yo creo que es un círculo vicioso. O sea, existe la PAES, después se transformó en un negocio, y ese negocio es el negocio de los preuniversitarios, que es, es cosa de googlear cuánto vale una mensualidad en los mejores preuniversitarios, son mucha plata, no todos pueden pagarlo, y eso ya te empieza a separar las personas que pueden pagar un preu, los que no. Hay preuniversitarios gratis, pero si no es online, tenés que pegarte el pique a San Joaquín. Yo tengo alumnos de Colina, 2 horas para llegar allá, ida y vuelta, viernes, sábado. No todos pueden hacerlo. Entonces yo entiendo que las oportunidades están, pero deberían ser más todavía. Y si tú les das mucha importancia a la PAES, siento que estás restando la importancia a lo que se hace en el liceo. Y yo tengo alumnos de cuarto medio que ya el segundo semestre me lo han dicho, profe, me voy a enfocar a la PAES, ahora no voy a pescar. Ya tengo el promedio que necesito, una prueba no me va a cambiar la vida, así que no voy a estudiar, paso de asignatura y me va a preocupar. Bueno, es tu decisión, le digo. Así es el sistema, lamentablemente. Oh, qué loco, no había pensado cómo entonces la PAES o las pruebas estandarizadas en el fondo que uno tiene después del colegio y tienen como un tremendo impacto en la vida escolar de los estudiantes. Como de que Sí. incluso no te pescan la asignatura. Yo, como ejemplo personal, que es el único que se me ocurre, recuerdo que en un año en el colegio en el que yo estudiaba, creo que era en segundo, tercero medio, no recuerdo muy bien, sabíamos que inglés se promediaba con religión, que yo tenía religión en mi colegio. Ya.
Y entonces como, ya me iba súper bien en religión porque ponía como siempre la respuesta genérica, así, ya y me iba súper bien. Y inglés como que lo dejaba de lado en el fondo porque me lo promediaban y me subía igual la nota de Claro. inglés y se inflaba. Pasa como algo muy, muy similar entonces, pues como que le pierden el peso a la asignatura, le pierden el peso a... Ok, ahora profe Pablo, hablando ahora de los profes como un factor de cambio social, que yo creo que es muy, muy importante. Yo tuve muchos profesores que me marcaron no solo como en mi ámbito académico, que me despertaron como un amor al conocimiento, a la curiosidad, a querer aprender, sino que también me inspiraron a hacer más, me inspiraron como a seguir nutriéndome, me inspiraron como a pensar como de, oye, quizás donde estoy ahora no es el mejor lugar, hay estas opciones, me dieron alternativas, me dieron oportunidades, que yo creo que es súper valioso, y una labor de los docentes que no todos hablan, porque es mucho más allá como de la materia que uno nomás Mm. enseña. Entonces me preguntaba, ¿cómo pueden los profes generar este impacto positivo en sus estudiantes como más allá de lo académico? Mira, tiene que ver mucho con lo que te decía anteriormente, porque para mí, bueno, tengo esta frase que se llama educar es liberar, porque no es que es una copia así de Paulo Freire, pero Pero su frase, le saqué el para, educar para liberar con el es, porque yo siento que si no hay, todo va en base a la confianza en que los alumnos depositan en ti como profesor y también como persona. Si tú le puedes enseñar a los estudiantes a que más que elegir una carrera es elegir un área y en qué y en esa área cómo ellos son aporte a la sociedad. Si tú llegas a tener como esa confianza en que ellos te crean literalmente, decir, oye, el profe me está diciendo que yo puedo ser esto en la sociedad, ahí yo creo que tiene el camino casi listo para que los chiquillos entiendan de que ellos son personas, que no son solamente un número, un puntaje, una nota y que realmente ellos son aporte a este mundo. Entonces, todas las cosas que yo digo pueden ser un poquito ideales, pero a mí me han pasado. O sea, a mí me ha pasado que yo, a lo mejor de un universo de 45 alumnos por sala, yo pueda tener la confianza con 5, no con todos, porque no ujú. soy el super No, me profe, diste, con no, 5 son y a muchos. esos 5 cambiarles la vida. Que en la casa no a lo mejor no encontraron esa respuesta. Con eso, yo creo que de a poquito tú vas entendiendo de que la pedagogía es mucho más que enseñar un conocimiento en sí. Eso ya está, eso tienes que hacerlo. Ujú. Pero va más allá de eso porque ese conocimiento ellos lo tienen que ocupar para algo. Entonces, si tú enseñas en cualquier ambiente, ya sea privado, municipal, lo que sea, tienes que enseñarle a esa persona a ocupar que ese conocimiento lo ocupe bien y ojalá le guste lo que quiera estudiar, sea un aporte, que se sienta parte de y que lo está haciendo, lo que va a ser un aporte al mundo, a la sociedad y que él se va a sentir bien con eso. Por eso cuando a mí me dicen, ¿tú le dices a los alumnos qué estudiar? Pucha, a algunos yo les recomiendo estudiar ciertas cosas, por las habilidades que uno Uno ve como profe. reconoce, claro, Ujú. pero después de 2, 3 años conociéndolo, o sea, no le voy a decir a un alumno, soy bueno para las matemáticas, sé ingeniero. No, porque existen muchas ingenierías. Como la típica Es la respuesta, típica sí. respuesta. ¿A ti te gusta la historia? Estudia Derecho. Ujú. Pero yo a varios, no a tantos, pero a varios yo les he dicho que estudien pedagogía. Y de hecho, si ustedes ven, también los invito ahí a ver mi Instagram. Si ustedes ven unas historias destacadas que tengo, hay una historia que se llama Ex Estudiante. Hace 2 semanas se tituló uno de mis alumnos que más tengo en la memoria, que todavía me llama papá, imagínate, Oh, qué fuerte. que se tituló de Pedagogía en Física y Matemática. Porque yo le dije, tú eres bueno para ser profe. Es tu decisión, pero yo creo que tú podrías ser profe. Y hay otro anterior a él que siempre esta anécdota la cuento porque me hizo pasar vergüenza, nervio, de todo, porque estaba, Alexander se llama, también un colega, profe de física y matemática, ahora colega, me llamó el día de la postulación. Me dijo, me llamó a mi celular, yo estaba en el colegio, me dijo, profe, estoy ahora con la postulación. ¿Qué hago? ¿Pongo ingeniería o pedagogía? Y yo le digo, pero Oh, ¿por qué me estáis haciendo esto, Alex?
Si yo ya te dije ya lo que pensaba, pero es que necesito que usted me lo diga. Entonces, ahí tú dices, él no está llamando a los papás, no está llamando a su hermano, a sus tíos, me está llamando al profe, me está llamando a mí para decidir su futuro. Y yo le dije, pucha, pone pedagogía porque tú eres muy bueno para ser profe. Siempre yo lo sacaba adelante, también con esa finalidad de ver la habilidad de los chiquillos. Pasa adelante, haz el ejercicio tú. Podía explicárselo a tus compañeros y era muy bueno. Y encontró su destino con eso. Y él siempre dice, fui a su cumpleaños el año pasado, y él lo reconoció con sus demás familias, le dijo que si no hubiese sido porque yo le dije eso, hubiese sido otro ingeniero más. Uno de los 1000 que existen. Hubiese ganado más, a lo mejor más lucas, no sé, pero ahora él me decía, yo soy tan feliz siendo profe. Entonces, yo creo que por eso uno es tan importante nuestro trabajo, es tan importante y saber que así como puede ser tan importante una persona positivamente, también lo puede ser negativamente. Por eso yo insisto que en nuestra pedagogía, así como educar y liberar, también tú puedes condenar. Si tú le dices a una persona, eres malo para esto, jodiste, esa persona va a creer que es malo. Por eso es tan importante la palabra del profe, de la profesora, que tiene que ser motivadora. Y si tú ves que hay alguna falla, que hay alguna debilidad, por no decir que esta persona es mala para algo, alguna debilidad, no sé si es necesario decirlo. Mejor trabajarlo, acompañarlo, y si en algún momento te toca aconsejarlo, decirlo, pero a veces es mejor quedarse calladito. Sí, considerando, o sea, el gran impacto que uno puede tener sobre los Mucho alumnos, impacto todavía. los profesores no se dan cuenta como el impacto de la mínima palabra, el mínimo comentario como que pueden tener en toda la vida de sus estudiantes. Yo, hay una anécdota de un compañero mío que una profesora de historia le dijo que él nunca, él quería estudiar leyes y le iba mal en todo, era flojo, como que nada, pero siempre como que quiso, no, yo voy a ser abogado, voy a ser abogado, pero nadie daba ni un peso por él. Y la profesora de historia le dijo, tú nunca vayas a ser abogado. Como, Imagínate. pero así como el gran, así como casi como un remesón como para el mundo de mi compañero, Samuel se llama. Y él, esa palabra así, como esas palabras, en vez de perjudicarlo y como de tirarlo para abajo, lo motivaron igual. Mm. Como dijo, "Ah, ya sabéis qué, voy a ser abogado y le voy a callar la boca a esa profe de ahí". Y primero se metió a estudiar historia, como una licenciatura en historia, y después convalidó como unos ramos, le estudió en la de los Andes y se metió a derecho y hace 2 años se recibió de abogado. Y Y fue al colegio a fue al decirle. colegio con su título de abogado a decirle a la profe que era abogado en ese momento. Claro, yo creo que la profe en ese momento lo recibió, así como yo por eso te dije esas palabras para Claro, se va a haber motivarte, ¿te sacado das el pillo cuenta? como todos los Sí, profes. pues sí. Para algo somos buenos los profes, para sacar unos pillos. Sí, pero imagínate si esa frase hubiese sido al revés, yo creo que se hubiese conseguido lo mismo y a lo mejor él también hubiese ido a verla con el diploma a agradecerle. Como con otro switch, po, Sí, con otro switch de todas maneras. eso es muy importante. Hay una cosa que tiene relación con lo que me preguntaste, que a lo mejor los profes se nos olvida por tiempo, que no Ujú. tenemos tiempo ni por el sistema que estamos viviendo, mucho, enfocarse mucho en las clases, que es justamente los ex estudiantes. Uno tiene que tener vínculo con lo que tú has logrado hacer en la media. Ujú. Siento que quizás puede ser incluso hasta un estudio para posgrado de los profes, que uno, el vínculo con los ex estudiantes tuyos, así de forma personal, te evalúa como profesor. Si yo logré, imagínate, trabajo en un colegio con 1300 alumnos, tengo 500 alumnos al año. Si llevo 17 años trabajando, imagínate la cantidad de alumnos que le he hecho clase. Wow. Pero si solamente digo hay 5 profesionales de los 10.000 alumnos, no sé si soy tan buen profe. ¿Me entendí? Entonces uno tiene que saber, tiene que tener esa comunicación o por último la información de qué están haciendo tus ex estudiantes, no todos, pero a lo mejor la mayoría que tú identificaste que sí te gustaba, le gustaba el ramo que tú estás haciendo. Si han logrado ser profesionales, si les gusta todavía lo que estaban estudiando, si son profe o no. Yo siento que eso habla muy bien de un profesor, la autoevaluación, de Exacto. un profesor que quiere saber cómo lo está haciendo. ¿Qué es lo que pasó con estas personas en el camino? Y yo por eso tengo en mis redes sociales
esa historia porque a mí me encanta encontrarme con exalumnos y que me digan, profe, todavía me acuerdo de usted. Qué bueno, me imagino que igual te contactan por Sí, redes por todos sociales. lados, que se casaron, que tuvieron hijos. Qué La lindo. semana pasada se me echó a perder el aire acondicionado de mi auto. Tengo un exalumno que tiene un taller mecánico, fui para allá. ¿Entendí? Entonces como, bueno, y ahí me contaba, sí, yo quiero ser emprendedor, quiero tener tengo este taller, quiero tener otro taller. Entonces, eso es rico saber que por lo menos tú marcaste algo en la vida de una persona y esa persona está haciendo cosas buenas. Exacto. Mm. Qué bueno como un criterio de autoevaluación en el fondo, el Sí, contacto con los ex estudiantes que uno tiene que no se me había ocurrido como parte de... mira, se lo exigen a las universidades, se lo Ujú. exigen por el tema de la acreditación, la vinculación con el medio, la famosa CNA que se dedica a eso. También podrían hacérselo a los liceos. Ujú. Antiguamente, en mi época, y ahí ya sé que estoy viejo, cuando digo antiguamente yo ya sé que estoy viejo, el- los liceos ocupaban mucho la red de exalumnos, porque uno se identificaba con la institución. Ahora no es tan así. Liceo y colegio que yo he trabajado no tiene una red de exalumnos potente que diga, ¿sabes qué? Yo vengo de acá y acá me formaron así. Yo en mi Mm. liceo sí, pues yo soy exalumno de la aplicación y en mi billetera tengo todavía mi insignia, Ah, qué a ese bueno, qué nivel. Pero lindo. yo no sé si mis alumnos van a tener la insignia de su liceo, Ujú. porque ahora hay otra mentalidad. Por eso te digo que tiene que ir más allá, el profe puede impactar más allá del contenido. Ujú. Dentro de estas cualidades en el fondo que tiene que tener un buen profesor, de las que estábamos hablando, que mencionaste una que era el contacto igual con los exalumnos, como parte no sé, más que una referencia, como la autoevaluación que estábamos mencionando, ¿qué otras características o cualidades debería tener un buen profesor para generar ese tipo de impacto positivo como en los estudiantes o en la comunidad en el fondo, en la educación pública en Chile? Mira, a lo mejor aquí, quizá a lo mejor me voy al gremio, a la mitad del gremio, me lo voy a tirar en contra, Estos comentarios me gustan. pero, pero lamentablemente es lo que yo creo. Mira, el ser profesor más que... no es... Quizás puede ser la carrera más importante, pero no me gusta decirlo así como desmereciendo a otras carreras. Pero es una carrera que no estás trabajando con tarros de atún, no estás haciendo una pelota, no estás haciendo una camiseta, estás haciendo persona. Entonces, si tú dices yo trabajo de las 8 a las 6 de la tarde y de ahí no me molesten, yo creo que eso no es un buen profesor. Yo entiendo que hay profesores que van a hacer su clase y después quieren tener su vida familiar. Lo entiendo. Pero cerrar las puertas quizás a seguir teniendo contacto con los alumnos fuera de tu horario que te están pagando, quizás es lo más importante. Es más importante de lo que hace en el aula. Si hay un alumno que te llama llorando, me ha pasado muchas veces, Oh, wow. y que tienen problemas heavy, porque uno también, los que trabajamos en sistemas vulnerables o que hemos trabajado, sabemos que los problemas son heavy. Cuando falta comida, cuando hay droga, cuando hay maltrato. eh, es cosa de ver la serie Merlín, de Merlí, Sí, muy perdón, buena en Netflix. en Netflix, que si el Merlín hubiese prestado oído a ese niño que estaba encerrado, no lo fue a buscar, ese niño se mata. Entonces, yo creo que un buen profesor tiene que tener siempre tiempo para su estudiante. Yo tengo 3 hijos, tengo una familia grande, vengo de familia grande y siempre tengo cosas que hacer. Pero si hay un alumno que me llama para algo en particular, que yo sé que es importante, va a ser prioridad. Yo creo que ser profesor es mucho más allá del colegio, del aula. Tengo mi horario y ese horario se respeta por contrato, pero yo siempre voy a ser profesor. Entonces eso de que yo fuera, ojalá no me encuentre con nadie porque es mi vida personal, que voy a la playa y te dicen, profe, pasa, que estoy bailando, estoy carreteando en una disco, estoy allá, Ay, oh, hola, profe, sí. ya. Pero tratar de separar esa vida yo creo que no es tan bueno. No es tan bueno porque hay profesiones que se pueden hacer, pero formar personas significa ser siempre profesor. Por eso es bueno saber que los que deciden ser profe, los jóvenes que están mirando, no lo vean como un trabajo como de industria, de empresa, que tú vas, cumples y te vas. Tú marcas personas y tienes que Wow. tener tiempo para eso, incluso fines de semana.
incluso cosas que no te van a pagar. Pero si tú ves que hay potencial y que puedes quedarte una hora o un día sábado a hacerle un taller a un 20 alumnos, que nadie más lo va a hacer, hay que hacerlo. Son los gajes del oficio que uno dice. Yo creo que Gabriela Mistral lo haría, yo creo que Pablo Freire lo haría. Pasión por enseñar, O sí. sea, si tú no lo haces, estás mirando esto como un producto y eso no pasa a ser pedagogía, creo yo. Wow, la verdad es que Mm. estoy impactado, como en shock con Así que las sorry los que no declaraciones. están de acuerdo conmigo, Sí. sorry, pero... Es que yo me acuerdo que en otros episodios, quizás en los primeros episodios, yo era de ese discurso. Mm, Yo soy en parte del discurso de que en el fondo yo siento cierta envidia como de estos trabajos como de oficina en los que en el fondo uno entra a las 8 uno sale a las 5 y uno no piensa más en el trabajo claro, cuando está como que solo lo piensa en el turno. Y ya, pues, pero uno como un profesor, sí, pues uno se lleva mucho trabajo para la casa y yo siempre, la verdad, como que me quejaba mucho mm, lo mismo. Como, no sé, pues, caminar por la calle del barrio donde yo hago clase, yo no puedo estar como caminando, no sé, pues tomándome una chela en la calle o con amigos, quizás diciendo como, usando como otro tipo de lenguaje, claro. porque puede estar pasando un alumno, me puede escuchar, como que yo puedo yo igual tener repercusiones dentro de mi trabajo, como por lo que yo hago fuera del trabajo, y yo siempre encontré eso como algo negativo, como algo malo que tenía la carrera de pedagogía. Pero lo que tú me estás diciendo de verdad me deja para adentro porque es como una vocación tremenda en el fondo que hay que tener para ser profesor, para aceptar un cargo de por vida, así como dentro y Es que fuera en del realidad aula, tu eso, vida personal. en realidad eso. No estoy diciendo que a lo mejor se tiene que meter en tu vida personal todo, no. Pero por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, me gusta un equipo, fui a verlo al estadio una vez y me encontré con alumnos. Y yo estaba sin camiseta, así de flight. Y pues estaba muy contento porque estábamos ganando. Profe, profe, y me presentan a sus papás que estaban todos ahí, Ay, y ya. todo así. Y yo, hola, buenas tardes, buenas tardes. Pero no me importó, porque también es bueno saber que el profe es persona, si el profe es persona también. Yo también me puedo equivocar, puedo estar triste, eh, me puedo enamorar, puedo estar triste porque me pasó algo en la casa. eh, Pucha, yo creo que también esa parte humana es súper importante plasmarla, que no es lo mismo hablar de tus cosas personales, eso no. No es lo mismo, no es pasarse al otro extremo de que tú estés hablando en clases con los alumnos de tus cosas personales, con todos, así. No, eso es otro extremo. O sea, si está la posibilidad de compartir tus experiencias para que los alumnos entiendan, súper bien, Ujú. súper bien. Yo creo que también hay posibilidad de que tus estudiantes te vean como un ser humano. Para ser reflejo de algo, no tienes que ser inalcanzable. Entonces, yo quiero ser, me gustaría ser como el profe. Tiene sus fallas, sí. Yo también tengo mis fallas, entonces puedo ser como él. ¿Me entendí? Oh, yo siento que tuve ese problema como alumno que veía a los profesores. Nunca vi ese lado humano de los profesores del que me habla. Como que yo los veía como estos seres así que tenían ya la vida resuelta, como ya se las sabían todas, no tenían problemas, Claro, así como. Y yo los veía como que todo estos seres perfecto. inalcanzables, pues, sí. Y cuando me di cuenta que los profes no eran así, cuando ya estaba en mi segundo año o sea, de docencia ya trabajando, me di cuenta que no tenía como nada resuelto, mi vida era un caos, estaba todo por todos lados, así de repente. Por eso te decía que a eh, lo mejor me tiro a la mitad del gremio, lo siento, pero yo creo que si te dicen tú tienes que ir a la sala a enseñar conceptos solamente, no. No, pues uno va a educar, no va a solamente instruir, es un instructor. Un instructor te enseña cosas. sí, Uno no estudia para ser instructor, uno estudia para ser un educador. un educador. Y eso es todo, eso es todo. Si Qué no bueno que lo lo, sí, mencionaste. sobre todo en la educación pública, sobre Ujú. todo. Qué bueno que lo mencionaste porque para allá iba en el fondo mi siguiente pregunta que era como ya fuera del aula, más allá de las aulas, ¿qué otro tipo de iniciativas podrían tener los profesores para generar este como impacto social o un impacto como en los estudiantes? Yo creo que el profe y la profe pueden ser, lograr los mismos objetivos que se quieren plantear como lo que está escrito en una planificación, con actividades que sean un poquito más lúdicas. Yo creo que no está manoseado el tema de que en los liceos exista una feria científica, ponte tú. En inglés creo que hacen El día eh, del el día del inglés, inglés, sí. hacen como obras de teatro en inglés, en algunos lugares tratan de
incluir hartas asignaturas, que eso es lo que se llama la interdisciplinariedad, que prácticamente era como obligado, que los ABP, toda esa sí. metodología que existen, si tú no te enfocas solamente en que hay que hacerlo obligadamente, si tú lo haces porque quieres hacerlo y de forma natural se van a empezar tú vas a necesitar otra asignatura, yo creo que eso va a impactar mucho más en los estudiantes que tu clase en sí, aunque sea muy dinámico o no. Porque a mí me pasó en Quilicura, en un colegio particular subvencionado, ahí trabajé harto tiempo, que yo creo que vi en algún lugar, no me acuerdo si fui no voy a decir el inventor de esto, pero lo vi en algún lugar que había una exposición de astronomía. Y yo con mi taller de astronomía les dije a los chiquillos, ¿saben qué? Hagamos una noche astronómica, invitemos a todo el mundo nomás y agarramos los telescopios que tenemos y enseñémosle a la gente. Lo que yo les enseño a ustedes en el taller, ahora a ustedes les toca enseñarle a los demás. Y esta idea fue así de a poquitito hasta que un profe de matemática me dijo, oye, ¿te puedo ayudar? La profe de historia me dijo, oye, qué entretenido, puedo estar. Entonces cuando yo entendí que los demás colegas engancharon con astronomía, que es como muy transversal, yo dije, los voy a ocupar. Po. Oye, profe de historia, ¿no te gustaría exponer de la historia de la astronomía en Grecia o la cosmología mapuche? Y empecé a formar un grupo de profe. Obviamente ese proyecto hay que planteárselo al equipo directivo, como corresponde y todo eso. Pero cuando estas ideas son de ese tipo, a todo el mundo le va a gustar. O sea, uno va ganador cuando incluye todas las asignaturas, está dirigido al público, es gratuito, el colegio se transforma en un museo y no en una entidad así como tan formal de clase. Llegaron 500 personas. Wow. ¿Cachai? Entonces, eso yo creo que los profes todos los pueden hacer. El profe de física que se siente muy retraído porque no encaja con toda la asignatura, que se meta a la ciencia, a la astronomía, que haga una feria científica con inclusión, que se invite a otras instituciones. O sea, el profe en sí, el concepto de profesor y profesora, tiene que ser como en contacto con el exterior. Si yo me quedo solamente en mi colegio, en mi liceo, con mi forma de enseñar, y me olvido de que existen universidades, instituciones, fundaciones, esto mismo donde estamos nosotros, Casa Compañía, Casona Compañía, no puedo enseñarle a mi estudiante el mundo. Yo creo que ese es un aporte muy bueno que nos falta a los profesores en general. Que es nuestra aula llevarla afuera. Hacer instancias más masivas con las demás asignaturas e invitar a gente de afuera. Pero no por compromiso, sino que justamente para que los alumnos sientan de que tu asignatura, ramo, tu contenido sirve para hacer otras cosas. Interrumpimos brevemente la conversación para expresar nuestro más profundo agradecimiento por sintonizar este episodio. Si estás disfrutando del contenido, nos encantaría recibir tu apoyo en nuestras redes sociales, desde dejar una reseña en Spotify hasta compartir y comentar nuestros clips de nuestra página de Instagram. Cada gesto cuenta y nos ayuda a crecer. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube como La Sala de Profes y en Instagram como La Sala de Profes Podcast, todo separado con guiones bajos. Tu apoyo en esta plataforma significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que disfrutes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo respaldo. Continuamos con el episodio. O sea, como yo le digo a los chiquillos, la física es fundamental para todas las carreras. Si nunca la ocupo, si nunca demuestro que todas las carreras deberían estudiar algo de física, o todas deberían estudiar algo de inglés, algo de historia, algo de matemáticas. Si no hago ese puente, no me van a creer, pues los chiquillos van a decir, esto es para esto. Van a seguir estando separando ramas, asignaturas, y me voy por el científico, humanista, que tampoco creo en eso yo. Es muy tarde para inscribirme a la exposición de astronomía que hiciste. Me gustaría enseñarle a otros profes cómo hacerlo. Oye, pero está muy buena, qué buena iniciativa, qué buena idea. De verdad, lo hicimos 4 años seguidos. Noche astronómica se llama. Noche astronómica. E invité a científicos, astrónomos. Pero iban de noche como el colegio, sí, así el mismo. Hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Una vez al año. No te creo, qué buena. Por eso te digo que
es disposición también de las personas que son dueñas de colegio. O sea, todo, de ahí parte el tema de cómo cambiar la educación, de abajo hacia arriba. Dentro de esta como vinculación que hiciste o cómo los motivaste a los estudiantes con este taller de gastronomía, como vinculando también a varias asignaturas, eh, me impresiona en el fondo como contextualizaste quizás, hiciste como algo entretenido, algo tan lejano que es la física. Porque ya estoy dando puras experiencias personales, soy súper autorreferente, pero, Es que eso es lo que uno pero tiene, sí, po. pues eso es lo que uno tiene nomás. Pero para mí, yo era súper malo en matemáticas y en física, pero en especial porque para mí era demasiado abstracto. Era Mm, muy abstracto como tantos números, tantas fórmulas de la masa de la Tierra con la atmósfera y como con el sol aquí, de cosas que nunca iba a ocupar en mi vida. A mí me resultó súper difícil llevarlo como, yo creo que todavía no puedo como llevarlo como a la realidad, como, ah, ya, esto es un conocimiento súper claro. práctico que yo lo voy a usar. Y tú, igual tenía ahí una frase que no me acuerdo en qué entrevista lo dijiste, pero que es llevar lo abstracto a lo concreto. Sí. ¿Podía expandir un poquito más en eso? Porque a mí de verdad que me interesa muchísimo. Es que yo creo que eso es lo difícil de enseñar, en cualquier área, sobre todo, bueno, la física como que se caracteriza por eso, porque en realidad estudia el tiempo, el espacio, Ujú. y es una de las ciencias más antiguas que hay. Me atrevería a decir que la astronomía es la ciencia más antigua, creo que eso es lo que dicen con la filosofía. Pero lo primero que hace el ser humano cuando ya es Homo sapiens es mirar alrededor, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el agua? ¿Qué es la tierra? Y yo siento que explicarte, por ejemplo, que la gravedad, el concepto de gravedad, y así como digo gravedad y mucha gente, sí, trauma. Sí. La gravedad de la Tierra es 9,8 metros segundo cuadrado. Nada. A decirte, mira, dejemos caer estos dos cuerpos. Hagamos un experimento. Empezar por ahí, yo creo que eso es mucho mejor y a mí me ha logrado muchos beneficios el empezar primero con la experiencia, sin saber nada teórico, y después que el alumno solo haga ese gesto. Ah, ya cuando los Ah, alumnos hacen el eso, aha yo moment. dije, ya, ahí está, Está listo. enganchado. Qué Agarré bueno. sí, porque si yo me dedico a pasar toda la teoría, es lo que te decía anteriormente con las mallas curriculares en la universidad. Ujú. Teoría, 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 práctica. No sé si es buena esa metodología. Yo prefiero que se practique, que se equivoquen, que el error es parte de, y que vean que no voy a llegar a un resultado que le gusta al profe. Es el resultado que estoy viendo. O sea, yo estoy viendo que dos cosas caen al mismo tiempo. Y a lo mejor la gravedad no me está dando 9,8, me está dando 7. No importa. Con lo que tú estás midiendo, estás 7. Ahora piensa, ¿por qué te da 7? Por ahí va. A mí no me interesa que los chiquillos sepan qué es la gravedad de memoria. A mí me interesa saber cómo una persona hace casi 500 años atrás logró descubrir eso. Galileo, Newton, ¿por qué son tan importantes en la vida? Y de ahí lo engancháis con historia, lo engancháis con el tema de la tecnología, esto que decía Stephen Hawking a hombros de gigante, Ujú. uno siempre es referente de los anteriores, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein. O sea, esa seguidilla de personajes que son como, wow, casi dioses. Sí. Ya, pero ¿qué hicieron? A Newton se le conoce por la manzana, Ujú. pero nunca dijo que era una manzana. O sea, el que le escribió la biografía puso manzana. ¿Me entendí? Entonces, ya con eso, que yo te estoy viendo a ti la cara como, ¿en serio? Ya, eso significa que ya estás enganchando Yo a ya estoy alguien. enganchadísimo, sí. Claro, y Sí. no te voy a decir, ¿sabes qué? Newton inventó la fórmula de fuerza gravitacional, que es igual a G por M1. No, Me perdiste. olvídate. Sí. Ahí ya te aburrí. Sí. Listo, chao. Pero cuando es al revés, yo creo que la experiencia hace que a ti te interese la otra parte más abstracta, más teórica. Y es entretenido verlo porque cuando yo le enseño las leyes de Newton a los chiquillos y yo les digo, chiquillos, Newton no conoció los autos, no conoció los aviones. Él miraba un cielo casi sin luz eléctrica, él miraba y midió la luna. Miren la luna. Es que no se me ocurre nada, así como- Sí, po. pero él miró la luna y gracias a la luna, gracias a lo que veía, él hizo casi toda la física que tenemos ahora. Si no fuera por eso, por esa inspiración, no hay
no hay lo que tenemos ahora, y eso es súper importante entender lo que eso a él no se lo enseñaron con una fórmula. Él inventó la fórmula. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Por error, por experimentos, insistiendo, mucho ensayo, mucho laboratorio, cosa que en las escuelas no hay. No hay esa inspiración de que los profes de ciencia, sobre todo, hagan experimentos, Ujú. se equivoquen, Es que saquémoslo de la sí. sala, miren, tiren la pelotita, tiren la piedra. Y eso no es que estén perdiendo el tiempo, están investigando. ¿Cachai? Ujú. Entonces, esa mentalidad yo creo que es súper importante tenerla si tú quieres llegar a algo muy abstracto como los viajes en el tiempo, que es súper entretenido, Ujú. como la relatividad, concepto muy manoseado también, pero nadie sabe lo que significa, muy pocos entienden. Pero para llegar a ese entendimiento tienes que empezar con cosas prácticas, con vasos, con mesas, esto mismo, cómo yo estoy hablando y este instrumento está agarrando mi Captando voz. la voz, sí, Es, increíble. eso es porque algo pasó antes. Ya. Ujú. Ese antes hay que llevarlo a la escuela. Y ese Oye, antes es súper económico llevarlo. No es necesario tener un laboratorio de millones de pesos. no es necesario tener como muchos recursos en los colegios para poder hacer como de la práctica No, para algo nada. más. Para Ujú. nada. Y eso tiene que ver mucho con cómo tú aprendiste. Ujú. Por eso la historia personal de uno como profe es súper Ujú. importante. Sí. Yo no aprendí nunca la física de laboratorio, porque en mi liceo no había laboratorio para aprenderla. Y tampoco la aprendí de YouTube, porque en mi época no había YouTube. La aprendí de Icarito. La aprendí de documentales del profesor Rosa. Un saludo al profesor Rosa. Iván Arena Sí, grande. de ver el documental, lo aprendí de eso, de la curiosidad que otra persona lo hacía y a mí me daba curiosidad hacerlo, entonces lo repito. Agarraba una cuchara, agarraba un tenedor y decía, oh, resulta esto. Eso es muy entretenido eso y sobre todo a los chiquillos ahora. Sí, hoy muchas ¿Mm? gracias por compartir esto con Sí, nosotros. Siento que como una bomba de sabiduría pedagógica llegó así al podcast, muy muy buena. Me gusta, me gusta pensar en el fondo que invertiste la fórmula como de los profesores que teníamos, incluso yo, así como de primero la teoría y después ya, ahora entiendo la teoría, ya, ahora vamos con la práctica. ¿Cómo se usa esto? Tú lo hiciste al revés, po. Tú partiste como con la oración y después enseñaste gramática. siempre trato de Como, hacer lo mismo. Y yo le hago la pregunta a mis alumnos, ¿cómo estos grandes científicos llegan a la teoría? Si no existía esa teoría, ellos la inventaron. ujú, Nadie se lo enseñó. Entonces, siempre es bueno partir al revés, pero también probar. O ujú. sea, si hay un curso en que te resulta algo, unos alumnos, hazlo. Pero si no te resulta, cámbialo. Se puede cambiar. Yo sé que hay algunos alumnos que son más teóricos y que aprenden más de números, de fórmulas o escribiendo, pero uno se tiene que adecuar al sistema en que está. No le puedo pedir, eh, como dicen, pera al olmo, como dice la frase, porque si yo estoy en un ambiente en que sé que no voy a tener un laboratorio, ¿para qué en mi mente voy a planificar un laboratorio Sí, no hay po. si no hay? Entonces, ¿qué digo? Ya, no tengo un sensor de tiempo, tengo un reloj. Ya, tengo el celular, un cronómetro. Y empiezo como a llevarlo a la realidad de donde estoy enseñando. Eso es súper Qué importante. importante, sí, contextualizar en el fondo lo que uno está pasando como con la realidad de los mismos estudiantes. Si no, pasa que los alejas, po, no los acercas del conocimiento, pues los alejas. Se sienten muy Ajeno a lo que estoy ajenos y dicen, haciendo. ah, no, esto es muy difícil, no me gustó. Oh, lo que a mí me pasó con ¿Qué te matemáticas. pasó? Sí. ¿Cómo era tu profesor de física, Pablo? Mira, no, no quiero decir ni bueno ni malo, pero no era enfocado tanto a lo que hago yo, porque yo entendía al profe Eric Medel, que era mi profesor jefe también. No estudié física porque él me inspiró, no. A mí me gustaba la física porque la descubrí nomás, porque me gustó más que la otra ciencia. Eh, pero yo entiendo que él estaba ahí justamente para lo que te decía antes. Él estaba en un liceo que recibía a los mejores alumnos de las comunas periféricas y nos tenía que ir bien en la prueba. Ujú. Porque si no nos iba bien en la prueba, no íbamos a llegar a hacer lo que queríamos hacer. Entonces él era de los profes que nos daba 500 ejercicios. Era uno de esos ya, Sí, ya. y más encima la guía en portugués. ¿Por qué un portugués Porque en raro? mi época, en los 90, 2000,
no era fácil conseguirse material, entonces él se conseguía, tenía un libro de portugués y lo fotocopiaba y nos daba la fotocopia a nosotros. O sea, y los problemas, uno tenía que ver lo que Y decían aprendía así. Y portugués, aprendía de, sí, de todo en uno. pasadita, Buena. porque el portugués se puede entender. Sí. Se puede entender hablando, aparte que son palabras muy técnicas y se repiten siempre. Ujú. Si un auto, si un carrito, si una fuerza, es como las mismas palabras siempre. Entonces, tampoco nos molestaba eso. Nosotros entendíamos que los profes que a mí me tocaron, ellos querían que nos fuera bien en la prueba. Por Ujú. eso eran tan exigentes. Por eso no tuve un buen promedio. Tuve un promedio 5,7. Pero me equivoqué en una en matemática. Y Esa, ahora. es esa es la diferencia. O Ujú. sea, tenía un promedio muy bajo, pero la prueba me fue muy bien. Porque me prepararon para la prueba. Ahora, no puedo Ujú. decir si yo aprendí tanto. Me entrenaron para la prueba. Es como más memoria. Sí, me entrenaron. Ujú. Por eso las pruebas eran tan cabronas, se decía en el liceo, porque, pucha, los mejores alumnos tenían 6, pero después en la prueba de actitud nos sobraba tiempo. Sí, pues. ¿Cachai? Eso es lo que Entonces tú pasó. puedes decir que eso es bueno, pero tampoco no es tan bueno. Porque del grupo de curso que yo tengo somos como 3 profes, ¿no? Ujú. De 45. Podríamos haber sido más. Si la educación hubiese sido más motivante, a lo mejor 10 profes. Más hubieran motivado, sí, pues. Sí, pues. A Oh, la qué mayoría les buena. va bien ahora. Son ingenieros, abogados, muchos. Pero claro, me gustaría que hubiesen sido más profes. Más Sí, colegas, más sí, colegas. pues. Ahora, Paula, cambiando un poquito el tema, como ya va hablando de las redes sociales, ya como de sensación de redes sociales. Tú, durante la pandemia, estuve leyendo que había muchos de tus alumnos que no se conectaban a las clases. Y eso te generó una preocupación Sí, y decidiste hacer algo al respecto. ¿Nos podrías comentar un poco? sí. Justo fue el cambio de. Yo me cambié de Quilicura a Colina, justamente en el cambio del 2019. ¿Sí? ¿Paramos? ¿Verdad? Ah, ¿O no, no, seguimos? no, todo bien, todo bien. Ah, ya. Ujú. Otra vez. Ujú. En el 2019 me tocó hacerme un cambio de trabajo de Quilicura a Colina, justamente para llevar lo que estaba haciendo en Quilicura, esto de la noche astronómica, todos los talleres de la academia, llevarlo a Colina. Pero claro, la fecha 2019-2020 fue caótico para todos. Yo nunca pensé que iba a enseñar detrás de una computadora, yo creo que nadie, durante tanto tiempo. Si ese fue el Mm, problema. ujú. Yo pensé que iba a durar unos meses nomás. Entonces, cuando me di cuenta que empezó esta ola de tecnología, de aprender a enseñar detrás de una pantalla fue muy estresante. Porque yo, como te decía, estoy acostumbrado a pescar un vaso con agua y hacerlo. Sí, po. Pero en una pantalla, ¿cómo lo hago? No puedo estar todo, no puedo llevar todo lo que yo hago en el aula, pasearme, hacer ser tan histriónico con mis manos, con mi cuerpo, llevarlo a una pantalla. Entonces, eso fue lo primero. Por ende, hubo noches que no dormí. Yo creo que a muchos profes les pasó lo mismo. Aprender a ocupar Canva, aprender a ocupar Zoom, todas las plataformas existentes, porque necesitábamos material. Eh, comprarse las tabletas que fueron un boom para poder escribir, lo mismo como si estuviera en una pizarra. Pero me di cuenta a medida que iba pasando los meses, como abril, mayo, que de un universo de 45 alumnos tenía 30 conectados. Y de los 30, yo creo que 10 participaban. Y por un asunto netamente técnico no podía exigir la participación de los otros. Imagínate, profe nuevo, alumnos nuevos, ni siquiera sabían los nombres. Ni siquiera se ponían los nombres ahí. Ni siquiera salían las cámaras Las prendidas, caras, nada, nada. po. Entonces era todo tan raro. Y claro, me empezó a preocupar los alumnos que no les llegaba mi material. Y empecé a indagar y la mayoría de los que no podían conectarse estaban muy lejos. El liceo donde trabajo está en Colina, pero atiende a Batuco, el AMPA, Tiltil. eh, Incluso yo tengo alumnos que son de los Andes, que vienen al liceo Wow. a estudiar. Eh, y claro, si tú haces una clase de hora y media y quieres que 45 personas estén mirando tu clase en vivo,
todas tienen que tener computador, po. Ya, primera falla, no todos tenían computador. Y uno dice, pero ¿cómo si tienen celular? Sí, pero en una familia pueden haber 4 o 5 hijos. No hay 5 computadores, ni yo tengo 5 computadores. Entonces, ahí hay una brecha económica, una brecha de tecnología, y lo otro es que no en todas partes llega el internet. Ahora hay mucha gente que puede decir, oye, pero estamos en el 2023, 2024, todo el mundo tiene internet. No, en Tiltil no llega la misma señal que llega aquí a Ñuñoa, allá en Colina se pierde la señal y los chiquillos no pueden estar 1 hora y media conectados porque no tienen internet. Entonces, ¿qué dije yo? Incluso hasta en la noticia salía en los comerciales, en la tele, en internet. Todos los planes celulares tienen las redes sociales gratis. No sé si te pensaste alguna vez eso. No lo asocié ¿No lo a la asociaste? pedagogía, que ¿Viste? buena. Todas las redes sociales te vendían el plan y todo eso, y redes sociales gratis. ¿Ya? ¿Y cuáles son las redes sociales? Yo decía, Instagram, Facebook, TikTok. Y decía TikTok, videos, sí. YouTube. Pero si tú subes YouTube a una clase de 1 hora y media, el alumno tampoco la puede descargar completa. Entonces la tiene que ir viendo en vivo, de a poquitito. Hay un problema técnico que había que solucionar y para mí las redes sociales fueron ese puente. Yo lo que hacía en mis clases, empecé a grabar. Empecé, más que a grabarme mía, a ocupar otros videos para explicar estas situaciones de electricidad, fuerza, y decir, de esto se trató mi clase, o la misma guía que yo se la mandaba a ellos por Classroom, le sacaba fotos y la subía a Instagram. O sea, algo tan simple como eso, que si tú ves mi Instagram al final, las primeras fotos que tiene son clase, guía y la guía resuelta. Yo la hacía a mano, le sacaba fotos y la subía. Eso para un alumno que está en Tiltil, en Colina, es kilobyte, 10 kilobytes, Sí, po. punto, listo. Ah, la foto ahí está, en el cuaderno. O sea, se da una democratización del conocimiento cuando tú ocupas muy bien las redes sociales. Qué güey. Sabiendo eso, de que si yo me grabo por 10 minutos, el cabro va a tener que esperar 1 hora para descargar esos 10 minutos. Pero si yo le subo una foto, lo va a tener en su cuaderno. Por último, va a tener en su cuaderno algo. Ya, eso así empezó. Así empezó. Entonces ocupé la fama de TikTok, los videos de 1 minuto, las imágenes de Instagram para poder llevar mis clases a ese rango que no conocía de alumnos. ¿Y cómo condensaba en el fondo la información de 1 hora y media de clase que no es menor? ¿Cómo la condensaba así como en 1 minuto que tenía ahí Bueno, para... ahí no se puede hacer eso siempre. En algunas ocasiones se puede hacer nomás. Pero para eso ocupaba hartos minutos, hartas fotos, y en una clase que era muy contundente, o yo sabía que este contenido es importante porque siempre aparece en la PAES, o es muy importante para la vida, yo le daba más énfasis. Pero a veces uno se conectaba a una clase para resolver una guía. Entonces, en 1 hora 20, está con los alumnos resolviendo ejercicios. Esos mismos ejercicios los puedes subir en una foto y en un par de minutos los chiquillos ya lo tienen. Ya. Ya lo tienen ya, po. Entonces, yo les decía, quizá a otros colegas también y a otras personas que me preguntaban por qué esto de las redes, porque todavía en la región metropolitana, para no decir Santiago, en la región metropolitana hay alumnos que no tienen acceso a la tecnología. No es que sean alumnos pobres, lo que pasa es que las familias no tienen eso como prioridad. Y hay familias todavía, aunque crean que no solamente en el barrio alto, hay familias con 5 o 6 hijos. No pueden haber 6 computadores. No, pues difícil, ni Es siquiera hay difícil. 6 celulares. Pueden haber 6 plasmas, Muchas veces sí. porque la prioridad es otra. Pero eso es culturalmente sabido. Entonces ya, ¿para qué criticar eso? Es mejor solucionarlo, ayudar a esa gente. Entonces, mis alumnos se fueron enganchando, aparte que las redes sociales fueron muy... un boom en las redes, en pandemia, En perdón. pandemia, sí. Y ellos también son protagonistas. O sea, yo subo videos con, obviamente, el consentimiento de ellos, de sus papás. Cuando aparecen en los videos, se sienten bacán, po, porque es lo que yo hacía en las clases. Lo agarraba delante a uno, decía, ya, hagamos esto otro, toma, lanza tú esto. Y cuando ellos se sienten parte de la red social, es como, oh, mira, ahí estoy yo con el profe.
Sí, po. Les gusta salir en la red social. Tenía un video de los que tenéis fijado como en el principio, en que tú salís con una manzana atravesada con un cuchillo, así, y un alumno como que le pegaba y uno piensa Claro, que la manzana se va a caer se va a y la caer, manzana empieza a empieza a subir. subir. Oh, yo leí la descripción para saber qué pasaba exactamente ahí. Mira, eso es un video que yo incluso me inspiré en un programa de televisión de Argentina que se llama La Liga de la Ciencia. ¿Ya? Tuve la oportunidad de que me entrevistaron, Bueno. pero La Liga de la Ciencia es un programa científico que tiene Argentina de televisión pública, que aquí en Chile deberíamos tener. Ojo. Eh, toda la semana es un capítulo. Y ahí hay un profesor de física que hizo ese experimento y dije, tate, eso lo tengo que hacer yo. Buena. Por eso es tan importante el rol del profesor fuera de lo que hace, porque si tú no amas lo que haces y te olvidas de tu pega, y te olvidas así como que no. Yo cada vez que hago algo, que miro algo en la tele, que miro algo en la calle, en cualquier lado, yo digo, esto me va a servir para mi clase. Porque yo sé que si a mí me llama la atención, a los demás les va a llamar la atención. Entonces, imagínate estar con un cuchillo y un alumno con un martillo Un pegándole. martillo, sí. Todos están así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, Sí. eso nadie más no te lo van a enseñar en la U. ¿Cómo captar la atención de 45 adolescentes con un cuchillo? Están todos metidos, Y una están todos papa. pendientes. Sí, pues. Sí. Entonces, y eso pasa lo mismo cuando yo le digo, hay otro video que me gusta mucho cuando le digo a una alumna, siempre saco a mujeres porque obviamente está eso sí. No, pero sé. Está el concepto de fuerza, Ujú. que los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Sí. Entonces yo saco a una alumna, le coloco con ella, que me agarre las manos y le digo, ya, muévame. Y no me pueden mover, pues. Y siempre, obviamente, yo trato de elegir me pongo papelito en los pies y me mueve. Entonces ellos entienden que la palabra fuerza no se tiene. No es algo propio del ser humano. Pero ya el hecho de estar con una compañera adelante, así como agarrando, ¡ay, muévame! Pues están todos así. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a caer? ¿Qué le va a pasar al profe? Ya, eso es una técnica que significa mucho para los chiquillos cuando quieren aprender un concepto más abstracto. Un hook. Sí, y yo lo subí a las Sí. redes sociales y fue un boom en México, en Argentina. Por eso mi red Ujú. empezó a subir. Sí, pues, sí, porque con estos videos también vi que hay profesores como de distintos países de Latinoamérica Sí, que te pidieron permiso para usar esos videos como en sus sí. clases, pues. Y claramente ahí tiene que tener la otra parte del profe. Ujú. Comparte lo que sabes. Ocúpalo, les decía, ocúpalo. Si esto no lo inventé yo lo saqué de otro lado. Ocúpalo. A lo mejor yo me atreví a grabarme, Sí, pues. cosa que profe no le gusta mucho. Pero, pucha, yo feliz, yo muy orgulloso de que otros profes se inspiren en mí. O sea, yo estoy regalado con eso. Sí, pues. Me encantaría después a lo mejor hacer algo más oficial, de enseñarle a profes de física o profes de ciencia, no solamente de física. eh, Quizás cómo captar la atención de los alumnos con cosas simples. Ujú. Y eso, saber que en México, Colombia, están ocupando mis clases para enseñarle a sus alumnos, yo Me feliz. imagino, así un pecho de orgullo Sí, así, pero feliz, feliz. qué rico experiencia. En parte eso es como un poco la labor de Escuela Global, ¿o no? La organización a la cual pertenece en el fondo que es como de formación de profesores también. Sí, o sea, la escuela global nace a partir del concurso Global Teacher Prize, Ujú. donde la ganadora del año pasado, Francisca, que es profesora de historia, ella, yo creo que tiene el mismo, por algo ganó, y por algo llegó a esa instancia, porque ella tiene un carisma impresionante, le encanta la educación, y yo creo que ella vio una debilidad en los profesores que quiso llenar, que es justamente cómo tú educas a los estudiantes, pero de un punto de vista más global. Por eso se llama escuela global. Porque la idea es enseñarle a otros profesores cómo tú puedes hacer actividades en el aula o enseñarle a equipos directivos cómo pueden dirigir a sus profesores a una educación más global, con lo que está pasando ahora actualmente, con cambio climático, con el internet, con los satélites de Elon Musk, Ujú. con lo que está pasando en la posible guerra de Corea del Norte, con Ujú. Estados Unidos, Corea del Sur, todos esos rollos que están pasando actualmente, tratar de decirle a los profes, oye,
eso hay que pasárselo a los chiquillos. Tenés que ser un educador como más actualizado. Todas esas habilidades que, los alumnos necesitan ahora para enfrentarse al mundo en que viven, ese es el sentido de Escuela Global. Y para eso no recibimos invitaciones. O sea, mi Francisca, obviamente gracias a las redes sociales me pilló. Ujú. Por eso las redes sociales, y también los conocí a ustedes. Porque si no fuera por las redes sociales yo tampoco existo. Pues. Sigo haciendo mi clase en aula y nadie me conoce. La idea también es compartir y ahí encontré a otros más. Y yo dije, no estoy solo. Eso fue muy bonito encontrarlo Ujú. que no estoy solo haciendo lo que estoy haciendo y con el sentido que quiero hacerlo. Hay muchos profes haciéndolo, profes de música, de historia, de inglés, de tecnología, las educadoras de párvulo, que son las que siempre tiran para el último, Ujú. son las más importantes de la educación. Po. Es la fundamental, pues ahí parte Entonces, todo. ahí está todo. Yo no podría hacer lo que hacen ellas. Entonces, ver que hay un universo de profesores que está en la misma que uno, obviamente te inspira más y ojalá los demás profes también puedan entenderlo de esa forma, porque hay profes que estamos con ganas de enseñarle a otros, sobre todo los nuevos, la nueva generación. Sí, y Mm. es tan importante igual esa formación profesional que muchos no la tuvimos, yo me incluyo, en la universidad, pues como esta contextualización como de global. Yo sentí que a mí me enseñaba muy bien cómo hacer clases, pero esto es como idealización de la sala de clases, como con 16 alumnos, que todos te van a tomar atención, que todos están con su cuaderno en silencio, así, Y como tú yo estás sé con hacer tu una... PowerPoint ahí. Sí, pues yo sé hacer una clase, pero espectacular así, soy seco, seco haciendo clases así. Pero cuando me topé con 45 alumnos, que más de la mitad no estaba pero ni ahí conmigo, me decían, profe, si yo no voy a usar el inglés, a mí no me sirve el inglés, yo Exacto. voy a hacer esto acá, yo voy a hacer esto allá, como, ¿por qué estoy acá? Y de verdad, ahí me encontré con los verdaderos desafíos de la pedagogía. Y siento que la labor que está haciendo Escuela Global, como al intentar taclear como esos desafíos y al aliviarle un poco la pega a los profesores, muy, muy importante y fundamental, como es lo que estamos haciendo nosotros. No, Y y ahí, también me ujú, gustaría destacar también lo que hace Elige Educar, porque Elige Educar tiene un programa que se llama Quiero ser profe. No sé si lo han escuchado. Se llama literalmente Quiero ser profe ujú. y que tiene concursos como Dale Profe o Innova Educación, que es una de las pocas fundaciones que le dan énfasis a los profes nuevos que están saliendo. Qué bueno. Entonces, el año pasado me tocó compartir, como una experiencia más que charla a profesores nuevos. Y también quedaron así como, oh, qué buena, eso no me lo habían enseñado nunca. Sí. Y quedaron con ganas de ellos también enseñar de esa forma. Entonces, Elige Educar es una institución que se dedica y que se preocupa de eso. Y yo creo que también de ahí nace Escuela Global y ojalá que otras fundaciones también lo quieran replicar, que no es solamente lo que ya está, sino que Ujú, lo que se viene. Porque lo que ya está se puede arreglar. ujú. Y para eso hay muchas fundaciones haciendo cursos y cosas así. Pero ¿qué pasa con los que están egresando ahora? Eso es una preocupación que no todo el mundo la tiene. Y ahí Elige Educar y Escuela Global están como en la mirada. Ujú. Yo estoy muy preocupado de eso, pero no sé cómo lo voy a hacer. Pero yo feliz de participar con personas que recién están egresando. Sí, pues, y Mm. como en el fondo compartir tu experiencia igual es re importante para nosotros. Em, Dentro como de la gran labor que hace Elige Educar, que hace Escuela Global, se da como esta imagen de el profesor que se intenta como resaltar en el fondo. ¿Tú sientes, como cambiando un poco de tema ahora, tú crees que en Chile se valora y se reconoce como corresponde la valor de los profesores? ¿La labor de los profesores? Pucha, en algunas ocasiones sí, la mayoría no. Yo a lo mejor la respuesta más común es decir no. Pero yo sé que yo me he sentido muy valorado en varias instancias. Esto mismo, ustedes, o que de otros lados me digan, del mismo Ministerio de Educación, que me digan, eh, ayúdanos a compartir esto. Yo decía, ¿cuándo me iban a decir el Sí. Mineduc que lo ayudara en las redes sociales? Es porque están viendo que el contenido que uno hace es bueno, pero también, desde el punto de vista de profesión, yo creo que a nivel social nos cuesta entender de que el profe es el ente más importante que existe. Uno puede decir, el médico y el profesor. Siempre el médico
las médicos también son súper importantes, pero ellos como que solucionan, obviamente porque hay una vida, una muerte, ellos solucionan como la parte Ujú. anatómica de las personas, pero uno también puede salvar vidas con una frase, como te decía. Sí, de todas maneras. Entonces, que se valore mucho más a otras carreras porque tienen un valor económico quizás más grande, yo encuentro que a nosotros nos falta eso. Yo podría decirte, pucha, los sueldos son bajos, eh, nadie quiere estudiar pedagogía, todos nos ningunean. Quizás la respuesta que todos quieren escuchar, pero yo siento que hay instancias en que sí somos valorados, la gente sabe que somos importantes, pero lamentablemente yo creo que más que la sociedad, a mí me gustaría que las personas que dirigen el país se den cuenta que somos importantes, más que la sociedad. Y porque yo, a cualquier lado que voy, siempre me dicen que bacán que seas profe. Ah, sí. Sí, ya no me dicen el discurso de antes, ah, soy pobre, no. Mira qué O curioso. que lata, oye, sabéis tanto, ¿por qué no soy ingeniero? Ya no me dicen eso. Ya pasé esa barrera de que todo el mundo Ya. me dijera eso. Yo siento que ahora me dicen que bueno ser profe, que bacán, que rico lo que así, que bacán. Necesitamos más gente que quiera ser profe, sí. Pero la sociedad no decide eso tanto. A mí me interesan mucho las autoridades. No como un palo para decirle, oye, súbanos los sueldos. Si en realidad, no sé si una persona, porque gane más, va a querer ser un buen profe. Porque ser buen profesor no significa, como te decía adelante, cumplir un horario. Pero sí va a ayudar. O sea, sí, igual significa un mayor Sí va a incentivo como en el ayudar a trabajo. que los profes no tengamos que hacer clases particulares para que nos alcance un sueldo. No va a ayudar para que no estemos pensando en vender eh, sándwich en los desayunos, meternos a Avon a vender crema, Exacto. ¿cachai? A enfocarnos Entonces, más en la pega, vos. obviamente, a enfocarnos en la pega, sí, porque la pega es importante. Yo siento que el término como costo-beneficio, yo pago algo porque es importante. Entonces, yo debería tener a los profes con alto sueldo porque es una pega importante. No solamente porque dure 4 o 5 años la carrera o porque esté con niños, no, porque es importante y para mí lo importante se paga. Ujú. Exacto. Y ese pagar te deja tranquilo a ti y tú haces mejor trabajo, es un círculo. Ujú. No es, me voy a hacer millonario siendo profe, no. En realidad el que quiere ser millonario no es ni profe ni médico. Porque No va a la universidad, no, realmente, sí. de hecho ni siquiera es necesario ir a la U. Ajá. Y los médicos estudian mucho. Sí, pues. Tampoco lo puedo, siempre los comparan con ellos. Yo trato de no hacerlo porque medicina es difícil, Es difícil. no es una carrera Sí. fácil. Y yo siento que igual ellos merecen lo que ganan, está bien lo que ganan. Lo que pasa es que hay otros trabajos, otras carreras que ganan mucho más que los profes, que yo creo que ahí donde no debería haber tanta diferencia. Tanta diferencia de Sí, sueldo. Sí, pues yo para mí el sueldo en el fondo es como un mayor incentivo para no tener que hacer otras cosas, como para enfocarse 100% en su labor y de verdad como poder comprometerse como con un curso, con un colegio. El hecho de que no sea una preocupación como de, pucha, con el sueldo no me alcanza como para el arriendo, ni para esto, ni para esto otro, tengo que hacer como otras cosas y en el fondo ahí ya te distrajiste y no estáis dando como el 100% de lo que de verdad podéis dar en la sala de clase. Y, sí, de hecho, una anécdota, una apoderada me dijo una vez, y lo puso en las redes sociales también otra, mi hija quiere ser profesora porque quiere tener 2 meses de vacaciones y viajar por el mundo. Porque eso es lo que muestran las profesoras en sus redes sociales. Y yo le dije, chuta, es que, mira, a lo mejor entre 20 y 30 años voy a hacerlo, pero yo tengo 3 hijos, tengo una casa, tengo que alimentar, no sé si puedo viajar por el mundo con el sueldo que tengo, ¿cachai? mm, Que tampoco es malo, pero para llegar a tener un buen sueldo de profe es casi al término de la carrera, de la vida laboral. Entonces eso yo creo que eso es injusto. ujú. Y si una persona puede viajar por el mundo y tener 2 meses, qué bueno, para eso estudió. ¿Cachai? Sí. Entonces, claro, pues, es súper fácil criticar de afuera, pero tenéis que estudiar, tenéis que ser profe, tenéis que enfrentarte a eso y después, si uno quiere viajar por el mundo, es cosa de uno. Pues, si uno sabe lo que hace con su dinero, pero en algún momento cuando tú decides hacer cosas más grandes, quizás la familia que venga o los proyectos que tú tengas, va a necesitar más recursos económicos. Y es Ujú. una lata estar haciendo otras cosas para llegar a ese beneficio económico que uno quisiera llegar. Y me gustaría que mi sueldo me alcanzara para todo lo que hago y así ser mejor profe.
Exacto, Esa es la el idea. objetivo. Mm, Mencionaste hace poco como la comparación de los profesores con los médicos. mm, Te voy a poner una situación hipotética y quiero saber lo que pensáis al respecto. Una familia va con su hijo el médico lo diagnostica, le da como estas pastillas, este es el diagnóstico, la familia va, perfecto doctor, muchas gracias, lo siguen al pie de la letra. Misma familia en el colegio, el niño tiene problemas de conducta, el profe jefe llama a la casa a decirle a los papás qué pasa con su hijo aquí, le comunican como la situación, la familia cómo responde, no me diga cómo criar a mi hijo. exacto. ¿Qué pasa ahí? Exacto. De hecho, eso tiene que ver mucho con la ignorancia cultural que lamentablemente los chilenos venimos arrastrando hace mucho tiempo. No solamente Chile no existe desde el golpe en adelante. Desde Ujú. mucho tiempo atrás, la ignorancia cultural significa yo hago lo que hago en mi casa y lo demás no me importa. Esa individualización Ujú. que se tiene no es buena, no es muy buena. Y yo creo que los papás, de a poquito, no todos, porque he tenido apoderados excelentes, eh, pero una gran mayoría ve al profesor como alguien que te tiene que hacer ese favor de que necesito que el niño aprenda. Necesito que el niño aprenda a sumar. No me diga nada más. Pero la sociedad, los apoderados y las autoridades, por eso me interesa mucho el tema de la autoridad, porque ellos son los que regulan todo de ahí para abajo, tienen que ver al profesor como un educador, lo que te decía adelante. Ujú. Si tú ves al profesor como el ente que te va a enseñar un contenido, que es lo que ven los papás, eh, nuestra profesión ya no es profesión, es un oficio nomás. Un oficio mirándolo despectivamente. Mecánico que eventualmente se va a reemplazar por la inteligencia Que artificial. un computador Sí, te puede hacer, o YouTube puede sí. hacerlo. Pero cuando se dan cuenta que, en pandemia sobre todo, los papás, si se dan cuenta que no es lo mismo que el alumno esté en la casa, que esté en el colegio, no es lo mismo que una pantalla te enseña, que una persona te enseñe, cuando ellos tengan esa capacidad de que el profesor es más que un ente conceptual, yo creo que ahí van a cambiar las cosas. Pero eso no sé de quién depende, yo creo que depende mucho de las autoridades. Ujú. Cuando la carrera docente realmente sea algo que vaya enfoque a enseñar a los alumnos y no sea manoseada por la política, por un partido, por un colegio de profesores que es muy mínimo y que no nos representa a todos, por entidades que quieren sacar provecho en nuestra carrera, yo creo que ahí va a cambiar las cosas. Cuando nos vean a nosotros, porque al médico no utilizan a los médicos para sacar votos, no utilizan el colegio de médicos para que si se para el colegio de médicos es terrible, si se para el colegio de porfe, normal, quieren un bono. ¿Cachai? Entonces, cuando dejen de hacer esas comparaciones y cuando dejen de tratarnos como una persona reemplazable, como los médicos no son tan reemplazables, yo creo que ahí van a cambiar las cosas y por eso los apoderados, pucha, lamentablemente también imitan lo que hacen otros también. Sí, pues, sí. Sí, también imitan. Por eso también, como ven que los profes se quejan, sufren y todo el mundo dice, oh, la pedagogía no es pega jodida, es una pega jodida, como Una... dicen. Oh, no lo había No es una escuchado. pedagogía, es una pega jodida. No lo había escuchado, qué No buena. quieren que sus hijos pasen por eso, lo ven muy difícil, nos apartan del sistema o de que algo es importante. Ujú. Yo, bueno, con mi experiencia me han pasado muchas cosas de ese nivel y claro, he contestado bien, he contestado mal. Y la experiencia me ha dicho que hay que tener ojo con lo que uno responde porque a lo mejor esa familia también hay que enseñarle. Y un colega me va a decir a lo mejor que esté escuchando, pero yo no estoy para enseñarle a los papás. Pucha, tenéis que enseñarle a los hijos y los hijos le enseñan a los papás. De alguna Ujú. forma tiene que haber esa conexión. Si De tú te alguna forma, alejas de la sí. familia, no hay Bueno, tiempo para eso. Tampoco hay tiempo para conocer a toda la familia. Pero cuando hay un problema, hay que atacarlo en ese sentido. No hay que sentirse tan ofendido, tan así, oh, me están ninguneando. Sí, pero hay que tratar de solucionarlo, ¿no? exacto. La respuesta del intestino no es, a veces no es tan Ujú. correcta.
Mismo poder que delante. Poder de hacer políticas sin restricciones, más allá de ministro de Educación. ¿De qué manera aumentaría la valorización de la imagen del profesor acá en Chile? Sí, mira, yo subiría los sueldos, pero no por un asunto de comparación. Yo tengo muchos exalumnos y amigos que son médicos, y a mí me dice un exalumno en particular que es pediatra, me dice, profe, ya, yo empiezo ganando 3 millones. Yo creo que un profesor podría empezar ganando 2 millones de pesos. Oh, sería Sería genial, ¿cierto? Sí. Y él mismo me decía, ya, yo empiezo ganando 3 millones después de casi 10 años de estudio, el doble que nosotros, y eso hay que reconocerlo. Sí. Después de 10 años de estudio, él puede ganar 3 millones. Y después dice, voy a hacer mi especialización. Ahí son 8 más, o no son 5 más. 5 más, 5 más. y ahí voy a ganar el doble. Ya, estamos hablando de 13 años, 15 años de estudio. Si el profe estudiara más, porque yo sé que muchos lo hacen, si saca un magíster, si saca un doctorado, si saca una especialidad, yo creo que eso se tiene que pagar. Yo creo que eso solucionaría hartos problemas, porque al principio uno diría, ya, si estudio gano más. Sí, pero a medida que uno estudia, obviamente aprende más. Si yo soy profe, ¿cómo no voy a creer en que hay que estudiar? O sea, no me puedo quedar con la pedagogía solamente. O sea, yo sé que si tengo una debilidad, tengo que prepararme para superar esa debilidad. Es como la contrariedad de los profes que dicen, no, yo no voy a hacer ninguna cosa porque nadie me la paga. Está bien. En este sistema yo arreglaría eso. Yo arreglaría que profe preparado, profe pagado. Sí. Por supuesto. Pero eso también es creer que en la educación. Si yo quiero ser mejor profe, tengo que estudiar. Y tengo que prepararme. Pues no le veo otro camino. Y un profe con doctorado, que son muy pocos los que conozco, porque no hay tiempo ni plata, deberían ser los mejores pagados. Y ahí ese es un incentivo uno mismo, que estoy en los 40 ahora, digo, estoy en mi duda. ¿Estudio o no estudio? Porque tengo 3 hijos. Pucha, junto esa plata que me cuesta un doctorado, mejor la guardo para mi hijo que va a entrar a la U. Voy de vacaciones. ¿Cachai? Entonces estoy en esa parte de mi vida en que no sé qué es más importante, porque el sistema me hace que sea tan difícil seguir estudiando porque no me lo van a pagar. Pues si yo saco un doctorado, incluso capaz que no me contraten porque van a decir, no, es que está muy sobrevalorado. Eso es a lo que yo iba. Hay uno de los episodios anteriores, no recuerdo cuál era en este momento, en el que hablamos de lo mismo. Que había un profesor que tenía el título de pedagogía, tenía una licenciatura en su asignatura, tenía un magíster, no sé si tenía un doctorado, pero tenía muchos diplomados, y en los colegios que él postulaba le decían que estaba sobrecualificado para la posición. En el fondo, porque sabían que como estudió tanto por tantos años, le tenían que pagar acorde a eso. Los colegios obviamente no van a preferir eso, muchas veces se guían por el ámbito económico, de que el profe que viene como recién egresado no le sale tan caro. Igual es como algo complicado el hecho como de tomar esa decisión de seguir estudiando como los estudios de posgrado, porque quizás no los valoran tanto acá en Chile. No, de hecho, no los valoran. Más que tanto, porque yo trabajo en el sistema público. A mí no me pagan por los estudios que tengo, a mí me pagan por la evaluación docente. Que ese es otro tema. Pueden estar de acuerdo o no, pero tiene que haber una evaluación docente. A lo mejor la forma puede cambiar, pero yo soy partidario de que nos tienen que evaluar siempre. Porque es creer también en la educación. El tema está que nos evalúa gente que no sabe. Ese es el problema. Sí, que no son profes. Sí, por eso. Sí. Ahí es donde. Y también otro círculo vicioso. O sea, ¿quién inventó esta cuestión? Ya, expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los que nunca han hecho clase en aula. Ingenieros comerciales. Sí. Entonces, a lo mejor más de algunos será. Yo también conocí harto en el Ministerio de Educación, ahora en la subsecretaría, gente experta. Pero no sé si son ellos los que inventaron todo eso, no sé si es alguien realmente adecuado el que esté revisando el portafolio. Y para eso hay que poner lucas, hay que invertir, así como invierten millones en otras cosas, o como la minería gana tantos millones. Sí. Esos recursos tienen que llegar a este tipo de instancias. Alguien me puede decir, oye, es que no hay plata para pagarle a tanta gente. Pucha, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay mucha plata que se pierde. ¿Para qué vamos a estar hablando de los peluches y cosas así? Sí. Eso el mundo lo sabe. Con 30.000 millones, no sé cuántos colegios haría. A tantos profesores harían tan felices. ¿Cuántos bonos
por desempeño Ujú. daría a la educación pública. Y también incentivaría a los privados, y en realidad ese ranking de los 100 mejores colegios siempre ha existido. Pero Y- sí incentivaría que los privados también ayudaran a los públicos, como lo hacen en otros países. sí, pues. Que apadrinen en otros liceos, que sean más participativos, que no es una competencia. Y fuera de que aumentar igual las remuneraciones, que estoy totalmente de Mm. acuerdo contigo, ¿qué otras medidas tomarías para aumentar en el fondo la valorización de la labor docente en Chile? Es que va de la mano con lo que te decía de la evaluación, porque a mí, mi ex alumno que es médico me decía, profe, a mí me evalúan todos los años. O sea, un médico que se equivoca lo pueden echar ¿Puede perder el al título así de tiro, la... al Wow. tiro, al tiro. Entonces, a nosotros no, po. Depende de la equivocación. Ujú. O sea, si yo me equivoco en un contenido, lo arreglo. Si me equivoco en revisar una prueba, ya voy a tener un mal rato. Pero no me van a echar de profe. Entonces, por eso te digo que el nivel de importancia está como no está bien valorado, y yo creo que la exigencia de evaluarnos tiene que ser desde nosotros. La- Hay profes que tienen mucha más experiencia que yo, llevan 30 años haciendo clases, agarren a todas esas personas que están a punto de jubilarse, hagan una jornada, un año completo, páguenle a esas personas, paguen a los que ya jubilaron y hagan una buena evaluación. O sea, no es tan difícil. ¿Para qué vas a contratar a un cabro de 25 años que está saliendo recién de ingeniería si no sabe lo que es en aula? ¿Cachai? Entonces, agarra a todos esos profes que todos van a querer participar, porque los profes que llevan años les encanta la pedagogía, y van a querer ser un cambio para lo que viene. Sí, yo creo que esas soluciones se pueden hacer. Podéis juntar a harta gente con experiencia, eh, pagarle una jornada, pagarle unos 3 meses y que salga una buena evaluación y todos los años tenemos que evaluarnos. Y al que le va bien, como sale ahora en experto uno destacado, experto 2, que siga ayudando a los demás. No es repetir lo mismo de los videos, el portafolio, que al final, imagínate, ahora en Instagram me sale propaganda de te hago tu portafolio. Ah, yo también lo he visto, a mí también me sale. Sí. Paga 200 lucas y te hacemos el portafolio. ¿Cuál es el sentido? Se transformó en un negocio igual que la PAES. ¿Cachai? Entonces, al final, esa evaluación, nadie está diciendo, oye, te hago un portafolio médico. Nadie está haciendo portafolios para la evaluación médica. No, Ujú. pues ellos lo tienen que hacer en vivo. Bueno, nosotros también nos tenemos que evaluar cada 2 años por último. Si no son todos los años. 2 años. Y con eso yo creo que vamos a tirar para arriba cuando se pongan igual bien serios las autoridades en que la evaluación es importante y que nuestro rol es importante. Para mí las autoridades, yo hablo no solamente del presidente, yo hablo del Congreso. Sí, po. Para mí el Sí. Congreso es mucho más relevante que el presidente. O la presidenta que esté a cargo, porque el Congreso se mantiene por más tiempo y eso es lo que hacen las leyes. Ujú. Si ellos no consideran que nuestra profesión no es importante y no hacen leyes adecuadas para que nosotros podamos hacer nuestra pega, es difícil que un presidente cambie el sistema, ¿no? Necesita la aprobación, po. Sí, sí, Así eso. que el gobierno, las políticas sí o sí tienen que meter las manos en el fondo de la educación, que es el futuro del país. Gobernar es educar, decía Pedro Reyes Cerda. Sí, pues. Por eso yo creo que la educación tiene que tener políticas, no, no tienen que ser políticas de gobierno, tienen que ser Ujú, políticas de país. ujú. No porque esté un presidente o una presidenta va a cambiar. Hay una política de país que se tiene que mantener una línea, así como se mantiene una línea de salud, Ujú. una línea de educación y que los presidentes que estén de turno vayan aportando. Pero tiene que haber una ley de educación que no se pueda, y una ley para los profes, una evaluación docente que no se modifique siempre. Pues imagínate, todos los años están modificando Sí, cosas. pues no puede ser, no puede ser. Entonces, al final es como ya, saquémonos el cacho. Y que lata que sea así. Sí. Oye, Pablo, ahora para ir cerrando un poco, Sí. em, viéndolo muy optimista, ¿cómo te gustaría que evolucionara la imagen del profesor en la década, en la siguiente década? ¿Cómo lo ves? Mira, hay una preocupación heavy en esto. Yo no sé si han visto los números ustedes, pero hay 25.000
profes menos de aquí a 3, 4 años más. Sí, he visto las Es proyecciones. una cifra bastante grande. Eso significa que hay 25.000 colegios que no van a tener un profesor de cualquier asignatura. Es mucho, es mucho. Yo creo que no está la solución solo decir con 600, 700 puntos te pagamos una carrera de pedagogía, porque no todos los que estudian pedagogía se van a quedar haciendo clases. Ahí hay mucha responsabilidad de las universidades. Yo creo que si la universidad cambia la mentalidad de que formar profesores es formar personas que forman otras personas, va a cambiar un poquito el concepto de pedagogía. Imagínate mi misma especialidad, pedagogía en física. ¿Tú sabes cuántas universidades imparten pedagogía en física en Santiago? Que No. viven 14 millones de personas. La USACH, la Chile, la Católica, la UNCE. 4. Cuatro. Cuatro universidades que imparten. Ninguna universidad privada imparte pedagogía en física. Ninguna. Wow, Ninguna. Y yo me atrevería a decir a nivel Chile. Pero no hay ninguna universidad privada que, que imparta pedagogía física y química. ¿Me entendí? Entonces, ya con eso tú decís, si hay 4 universidades solamente, para 14 millones de personas en Santiago, ¿qué motivación hay, po? O sea, yo no veo carteles que digan estudia pedagogía en física. Yo veo carteles que dicen ingeniería, arquitectura, medicina, Sí, porque ahí está la luca y se vuelve a hablar de un negocio. La educación es un negocio. Entonces, hay que ponerse serio con ese tema porque de aquí a 10, 20 años vamos a tener mucha escasez de profes. La inteligencia artificial y el computador es un aporte, pero nunca va a reemplazar a un profesor en vivo y en directo. Una inteligencia artificial no te va a preguntar cómo estáis y va a salvar la vida de un alumno que está con depresión. Eso un profesor lo puede hacer, una profesora lo puede hacer. Y tampoco le va a sonar los mocos a un niñito, a un párvulo que necesita aprender a sonarse. Eso no lo va a hacer un computador. Entonces necesitamos entender de que los profes no podemos morir, una carrera que no puede morir. No, tiene que ser importante de aquí a 10 años más y estoy muy preocupado de que sigamos ninguneando, de que somos netamente eh, impartidores de contenido. Entonces, es una preocupación. Yo creo que no ha salido esta preocupación porque a lo mejor hay que darle más importancia. Y esta es una instancia para decir, oye, ojo, de aquí a 20 años más hay una escasez de hay una profesores. escasez de profesores y en mi área, ¿para qué decir? Pues? Sí, y hay muchos profes que están como trabajando y que prefieren colgar el delantal también por lo mismo. Como que ya no siguen y se viene esa escasez de profesores. De hecho, hay un Instagram que se llama Colgar el Delantal. Ah, sí, yo lo sigo. Sí, saludos para colgar el Saludos, delantal. tampoco lo critico, pero Sí. pucha, que lata que exista, ¿cachai? Ujú. Que lata que exista, que lata que profes tengan que ir a hacer otra cosa para poder eh, sobrevivir. Ese es el tema. Ahora, ¿por qué te hago la comparación con las universidades privadas? Porque si tú, es cosa de poner en internet, si tú quieres estudiar, por ejemplo, pedagogía en historia, me atrevería a decir que todas las universidades tienen pedagogía en historia. Ujú. Todas. ¿Qué hace eso? Si todas tienen pedagogía en historia. Hay muchos Listo. profes de historia. Ahí está. Entonces, si no valorizan la carrera, menos van a valorizar a los profes que son que en demasía y no como realmente los que faltan. Hay muchos profe de historia que quiere ser profe de historia y no puede porque no consigue pega o porque le Ujú. ofrecen muy poco, que es Sí, lo po. mínimo nacional. Por si acaso, 14.000 y tantos pesos por hora. Por 44, 600 lucas. ¿Cachai? Eso es lo que a nivel nacional te ofrecen. Wow. Y el sueldo mínimo es 500. No, pues no Entonces, puede ¿para qué voy a estudiar ser, pues 5 para años por 100 qué. lucas más? No. Sí, pues no puede ¿Cachai? ser. Entonces, ahí donde uno dice, sin tampoco hay que ser tan... No hay que tener un doctorado para entender de que si me faltan profes de acá, coloco recursos para que vayan profes de acá. O sea, si sé que de aquí a 20 años no hay profes de química, de biología, los de religión se están extinguiendo, Ujú. de arte, entonces pongo un par de universidades y le digo, ya, a esta universidad incentivemos esta carrera. Las otras ya están, ya existen y hay que potenciarlas, pero hay carreras que van a dejar de existir lamentablemente. Bueno, en Valparaíso ya se cerró
La Universidad del La Mar. pedagogía en Pero- física y química la cerró la católica, si no me equivoco, la Santísima Católica parece que... ¿La cerró por falta de postulante? Porque claro, entraba uno o dos Ya al año nadie quiere ser y profe. ¿O? no es rentable. Ujú. No es rentable porque no se le paga a los profes, no se alcanza a llegar a la parte económica. Wow. Es Fuerte, heavy entonces. eso. Se viene una gran crisis Es heavy eso. pedagógica, así Sí. que lo escucharon primero aquí. Oye, Pablo, muchísimas gracias por esta gran conversación. Yo me siento ya, pero muy Qué lleno de bueno. sabiduría pedagógica, motivado, con ganas de hacer los mansos leccionarios, ¿no? De verdad, muchas gracias por esta instancia, por darte el tiempo en el fondo de compartir cosas que no se estaban divulgando antes y que son bien importantes que las sepan Mm. los profesores. A mí me hubiera encantado escuchar una conversación tuya, así como cuando estaba estudiando pedagogía. Yo creo que me hubiera servido, pero muchísimo, y me hubiera guiado en el fondo como para dónde quiero ir. Porque en el fondo cuando uno... eh, cuando yo me encontré siendo profe, siendo docente, me encontré como que no sabía para dónde iba la micro muchas veces. De repente es bueno estar ahí con una ayuda. Sí, pues sí, No que de te todas digan maneras. todo, pero por último decir, oye, ojo con esto. Ujú. Y Una así te motiva, orientación. mucho más. ¿Te parece si saludamos donde estamos acá? Sí, yo también quiero agradecer a Casona Compañía aquí en el barrio Yungay, con este espacio precioso que nos pasaron para esta entrevista, cómo nos recibieron. Pablo hizo los contactos ya como... Y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y si se están por el barrio Yungay, se quieren tomar un cafecito en un espacio así, pero precioso, de verdad, vengan a Casona Compañía, que no solo es un café, sino que también es una casa de eventos, aparte de muchos más cosas multidimensionales. ¿Tú viniste acá una vez a un evento de De astrofísica y jazz. astrofísica con jazz, para que vean? Sí, esto es súper bueno por eso lo que decíamos delante de cuál es el rol de ser profe. Llegar al exterior significa esto, tener este tipo de instancias. Yo como profe de física conocí al dueño de Casa Compañía, que es un centro cultural, aquí pueden arrendar salas para poder hacer talleres, está en el barrio Yungay, muy céntrico. ¿Y qué hace un profe de física de Colina acá? Justamente haciendo esto, pues, tratando de llevar el conocimiento, la cultura, las redes sociales a más personas. Así que vengan para acá, a los que quieren tener esta misma instancia, si están haciendo podcast, si están haciendo cualquier tipo de actividad en redes sociales, invitados acá a Casa Compañía. Exacto. Profe Pablo Ramírez en Instagram Sí. para que lo sigan. También En todas tenemos mis redes, un canal profe de Pablo YouTube, Ramírez. pero muy buenísima, síguelos porque de verdad es muy entretenido con esos hooks que tienen de la práctica a lo teórico, de verdad que engancha mucho. Y muchas gracias, No, pues, gracias profe, por la de verdad. invitación y poder hablar también estos temas acá con ustedes. Qué buena, ya pues entonces nos despedimos. Chao, chao. Chao.